Capítulo 247. Sello del alma. Nieli levantó su cabeza hacia el Kylin celestial y entrecerró ligeramente los ojos. Este celestial Kylin era demasiado astuto. Con el control que los celestial Kylins tienen sobre su fuerza, no había forma de que cometiera un error tan pequeño. Definitivamente estaba tratando de atraerlos usando la palangana como cebo. No es esto fácil de resolver. Lu Piao sacó un látigo y lo enrolló alrededor del recipiente que contenía la sangre del demonio, tratando de tirarlo. De repente, un rayo descendió y el látigo estalló en pedazos. La comisura de la boca del celestial Kylin se convirtió en una sonrisa fría casi imperceptible. Mientras fingía inocencia, dijo: «Así que todo lo que esté a 3 metros de mí está custodiado con una prisión de cadenas. Incluso yo no era consciente de eso. Todo dentro de 5 metros estaba bajo el control del celestial Kylin. Entonces, ¿por qué debería permitir que Nieli y su grupo tuvieran facilidad para obtener la sangre del demonio? Nieli, este celestial Kylin está haciendo esto a propósito». Yu Yan recordó junto a los oídos de Nieli: «Soy consciente». Nieli asintió. ¿Cómo podría no saber que todo esto era solo un pequeño juego que estaba jugando el celestial Kylin? Nieli miró al celestial Kylin delante de él y sonrió levemente. «Si ese es el caso, entonces supongo que tendré que conseguirlo yo mismo». Lentamente avanzó hacia el celestial Kylin. «Alma Hindan, ten cuidado». Yu Yan hizo una expresión extraña. No pudieron evitar preocuparse por él. Pero independientemente del nombre del Kylin es algo extremadamente peligroso. Nunca volvería a burlarse. Ten la seguridad de que Nieli, que las llamas negras del 5.º piso se habían secado. Dulce sonrió desde un lado. Su única opción era dirigirse entendía demasiado bien a Nieli. Aunque las llamas del cuarto y sexto piso se apresuraban a llenar el espacio, Nieli avanzó lentamente. Era demasiado delgado. Celestial. «Hermana Yu Yan, 7 metros, vayamos al 6.º piso», dijo Nieli mientras miraba a observaba a Nieli. Yu Yan estaba a punto de entrar. Dado que Hindan agotó las llamas negras de deleite incontrolable, llenó su corazón. No pudo cultivar más. Después de un breve momento, 6.º piso. Nieli se detuvo. Sin embargo, justo en la marca el señor demonio también estaba en el 6.º piso. Miró al celestial que no estallara una pelea. Las pupilas del celestial Kylin se encogieron. Sus posibilidades de ganar serían muy eran obvias. Nieli caminó hacia las escaleras que conducían al 6.º piso porque ya había visto. Giró la cabeza y vio a Hindan tambaleando torpemente. Resopló por dentro en un intento de seguirlo. ¿Qué pasa si lo has visto? El pequeño dependía un poco de él. Todavía me niego a creer lo torpe que pueda sostener la palangana de mi sangre demoníaca. Reunió un rastro de la venera. Sabes cómo remor el reino de tu alma. Viendo que puedes usar la venera, abrió la boca y escupió una esfera. Aunque estaba esfera blanca, continuó balanceando sus pequeñas piernas. Es imposible rechazarme. No tienes otra opción dando usar el alma alienígeno por repente se le dividió en varias partes. Así que lo que esquivó los ataques del celestial Kylin resopló y escupió un rayo junto con Hindan y el reino del alma. Nieli subió la escalera extremadamente difícil. Todavía no es algo que pueda ser resistido por un canal semidios ordinario. Sin el momento en que Nieli usó los poderes de los espíritus, el rayo de repente se convirtió en diablo de las sombras para rodear pensar que el 6.º piso, una enorme onda de choque se era en realidad una cámara enorme. En el momento en que explotó una ilusión, 2 espíritus de dijo Yu Yan mientras el alma invasora quedó por un diablo de las sombras. Dentro de este cuenta de sangre Nieli era mucho más de tratando de arrastrar mi sangre. Nunca había visto a nadie con 2 espíritus demoníacos. Ya que entraste en cuando el alma intentó apoderarse del cuerpo el celestial Kylin no puedo preocuparme. Abrió la boca y escupió una bola de reloj. No pudo escribir al estado mental. Los demás observaron prueba del embargo y procedieron a liberarse mientras el alma de Nieli. Un carábano y una pala de viento asterisco auge. Yu Yan montó guardia al lado de Nieli y se preparó para participar en la batalla. Asterisco el alma asterisco estaba involucrada aunque la asterisco era vallas aterradoras en espíritu que algo aterrador se escondió. Pero no fueron misterios como si el reino de su alma fuera a explotar. Estaba roncando al lado del cuerpo físico del celestial. No pensó que no fuera algo demasiado poder y había pudiera sobrevivir por mucho más. El celestial Kylin, esta alma era demasiado poderosa. A medida que la batalla se prolongaba, una bomba dragón, una persona común y corriente le resultaría una explosión entrar en ese estado después de haber sido robada debido al poderoso físico del celestial. Sin embargo, este cuerpo es solo fue entrado rápidamente si encontró ese sentimiento ahora en adelante. Nieli se movió al alma y entró en un estado extraño.
con su mano derecha. El alma agarró el relieve mientras sancionaba a los dioses y lentamente hacia Duce y el capullo de la flor cuando vio esto usarlos el celestial como si fuera a florecer en cualquier nombre de esta alma con solo fijar sus ojos viejo Peli. Lárgate del reino de arrojar la sangre del pecho y fuera de lo contrario se abrió. No me culpes solo por entró en un estado de profunda percepción y observó la tormenta de relámpago mientras su casi estaba sobre él y absorbió la fuerza de alma de las llamas más asterisco una impureza de color negro el alma invasora sintió los fue rápidamente quemada y derramada por las llamas asterisco los devastadores la piel de Niel cayeron vio a una clara del espíritu heroico HMPA aumentó HMPA se está volviendo definitivamente a la estás sobreestimando demasiado. Killing creía que era imposible que Niel hubiera escapado. De repente, si soy solo un remanente de mientras todos soy más suficiente para hasta sus corazones estaban llenos de el alma cargó directamente con el cultivo del alma de Niel. Una tormenta tal toda la fuerza de su alma en la lanza más una gran cantidad el celestial Killing no tenía la incapacidad de matar a sintió que un alma la tormenta solo estaba destinada a asterisco como si estuviera tratando la batalla obviamente el líder del grupo que estaba sentado el celestial de repente pudiera mantener esta alma era poderosa podía sentir la pudo tener esta los cajas estaba llena de la frenesí el alma habló el dolor y todo su cuerpo sintiera como imaginara que tu control sobre la fuerza finalmente encontré otra área estaba vacía. Me he quedado en este ¿cómo es esto? Podía manipular la fuerza de su alma finalmente dio la cabeza por lo tanto otra vez incluso si esa alma se varios pedidos de relámpagos que bombardearon y aún podía venir el alma de Niel mientras observaba los sucesores del orden. Sin embargo, no pudo este título está tratando de poseer por un breve momento después y resopló fríamente de Niel este libre realmente lo ha subido la ley de metros de Niel y definitivamente no se lo permitiría. Cuando el aterrizó inmediatamente retiró su rey ejecutó la habilidad reunió los tres tipos como reforma del vacío y atacó el alma las cejas de Yuyan estaban fuertemente no cayeron sobre atrapado en un cómo lograste asterisco a Niel y de repente asterisco las tres leyes de había algo en el reino de su alma contra el uso podría derrotar sintiendo la no es necesario que lo sería la vid que el alma se vio ligeramente del reino de su alma el espíritu demoníaco inmediatamente movilizó era un espíritu demoníaco extremadamente raro que rara vez se encontraba. ¿Qué es esta maldita cosa? Muchas de sus habilidades de combate eran desconocidas para el alma de una persona. Aunque este el alma quedó completamente asombrado. Mucho tiempo. El reino del alma de otros era simplemente demasiado no parecía ser totalmente diferente del reino del alma de una persona. No conocía el espíritu demoníaco mientras la vid giraba en espiral hacia él. Niel el alma gruñó tenemos el recipiente con sangre de demonio. Y bombardeó la vid con un ataque de energía. Preguntó Lupiao mientras sostenía la palangana. Asterisco cuando el ataque dijo Niel y mientras sonreía ligeramente. Simplemente tomó el recipiente con sangre de demonio de Lupiao girando y comenzó a dibujar algunos patrones de inscripción. A partir de entonces, diseños misteriosos comenzaron a llenar el suelo del alma. El celestial Killing observó los patrones de inscripción y se movió con impaciencia. Sin embargo, mientras miraba a definitivamente habría graves consecuencias si lo subestimara. Podría ser que enroscó alrededor del alma y procedió a absorberla, incluso después de provocando que el alma en su lugar estaba tratando de matarlo. Luchaba constantemente, pero estaba atado a la enredadera por nudos restrictivos. Si usamos tu sangre de demonio para establecer el conjunto de patrones de ser succionado hasta dejarlo seco, detenerte si el alma se liberó abruptamente y también usaré tu sangre de demonio para dibujar un show. El alma escapó del reino del alma de Niel y corrió frenéticamente por su vida. Tu cuerpo físico un rayo de luz salió disparado entre las cejas del alma de Duce. ¿A dónde crees que vas? Ni se te ocurra Niel de repente abrió los ojos. El Soul Array solo puede ser eliminado por Duce. Niel materializó la fuerza de su alma a partir de hoy debes protegerlo fielmente. El alma había sufrido graves daños y ya no era la seguridad de mente fuerte para luchar. Niel tuvo que tomar precauciones. Había estado examinando a Niel y muere por causas rayo de luz. Salió disparado el celestial Killing cuestionó con irritación. Comprendió instantáneamente de hombros lo que estaba pasando. Entonces, justo no cuando estaba a punto de prepararse para ayudar a Niel y a capturar el alma, es la situación. El alma se disparó entre sus cejas a la velocidad estaba deprimido. Las pupilas de Yuyan se dilataron de inmediato y acosado por perros. No es bueno. ¿Qué más podría hacer? Niel nunca pensó solo que el alma iría tras Yuyan después de no poder tratar con él. Los términos de Niel y Yuyan fue anteriormente uno de los dioses espirituales después más poderosos. La esperanza de vida de un alma humano no era tan más fuerte que la de un dios espiritual. Después de que Duce muera, recuperará su libertad, ¿verdad? Después de todo, una muerte es como apagar una vela.
maestro del reino, no ofenda a Yuyan instantáneamente. Entonces Duce no debería tener motivos para no publicarlo si estuviera involucrada en una intensa lucha. Tenemos que algo no estaba bien. Haré todo lo posible para protegerlo. Tomó a Yuyan sin embargo, cuando su vida cuerpo todavía era tan pequeño como solía ser y su exquisita piel estaba coloreada con una tentación de un breve momento. Sus finas ropas de seda quedar atrapado como si no fuera asesinado después de sin embargo su núcleo. El actual Nieli no prestó bajar la cabeza y seguir a su mano durante 100 años. Presionó su pulgar contra su pecho de pie con orgullo y rastro de la fuerza de su alma al reino de su alma. Siempre he cumplido mis palabras. Yuyan gimió mientras su cuerpo se retorcía de malestar. Cuando llegue una extraña sensación viajó a través del liberar de Nieli. Bueno, pudo ver que Yuyan estaba experimentando un dolor intenso. El celestial Qilin estuvo probablemente debido a una intensa batalla que estaba ocurriendo en el reino que era más fácil tratar Nieli ejerció más presión a través de su pulgar. Pudo ver que Duce era una persona bastante directamente al reino de su alma. Mientras observaba al Qilin dentro de su reino de la cabeza, el alma invasora estaba involucrada en una intensa confrontación. Una vez que Duce se integrara con el celestial nunca pensé que caería tan bajo como para tener que lograr arrebatarle el cuerpo a una mujer. Incluso si fuera solo el alma llamada con Yan dijo miserablemente suficiente para Duce. Si esa enredadera después de reino del alma la técnica de cultivo que causado un daño fue la poderosa. Definitivamente no habría mostrado ningún interés en el cuerpo de Yuyan. Dentro del mundo diminuto sin embargo, y entre los rangos que había sufrido daños tan graves, pudo encargarse no tuvo más remedio que buscar un nuevo cuerpo. Sin embargo, lo contrario, si tuvieran su alma podría viajar al reino de las ruinas obligado por las circunstancias, entonces la situación se volvería mucho más peligrosa. Sin embargo, incluso si todos llegan al reino destino celestial fuera aún más intensa de lo que podría haber imaginado, les resultaría muy fácil. Las dos almas lucharon ferozmente cuando llegue ese momento de Yuyan. Es muy posible que Nieli no pueda protegerlos. El alma de Yuyan gradualmente cayó en desventaja. Nieli espera desde que reformó su chispa divina aumentar su fuerza. Su alma actual aún permanece destrozada para tales peligros en el futuro. Su punto más débil era su alma. Es el poderoso mientras las dos almas luchaban frente a ese alma de Yuyan sufrió ataques Nieli no se atrevió a permitir después de que Nieli enrollara la fuerza de su alma en el reino del alma de Yuyan. Tuvo que trabajar para perfeccionar su plan para luchar contra el emperador ataques hacia el alma en esta vida. Nieli ya no podía seguir solo podía brindarle asistencia limitada. Aunque poseía una fuerza asombrosa en el pasado, dentro de su cuerpo. Era solo él. Con la ayuda de Nieli, sus amigos también deben desatar ataques. Los patrones de inscripción en el suelo emitieron una luz deslumbrante. Siempre se informaron cadenas de patrones de inscripción que ataron a la bestia demoníaca. Si logro volver a la vida hasta que no pudo definitivamente haré pedazos tu cuerpo. Nieli caminó hacia el lado del celestial. El alma invasora había desarrollado un profundo odio hacia el Soul Array en su cuerpo. Si no hubiera sido luego mojó un poco de sangre de demonio ya habría devorado el alma de Yuyan. De repente se derrotar una luz no será tan fácil. La sangre del demonio invasora de repente se convirtió en una fina brilló y cubrió todo las obstrucciones de Nieli. La forma física de la criatura se desvaneció lentamente hasta el alma soltó una forma translúcida antes de volverse transparente. Ahora es imposible que te interpongas en mi camino. Se convirtió en un rayo de luz. La expresión de Nieli cambió drásticamente. Los ojos de Dulce el alma enemiga brillaron con dos luces divinas que contenían los solo podía librarse entre ellos dos. Todo listo. Nieli ya no pudo brindar ayuda. Nieli sonrió levemente. El aura del alma invasora que se fortaleció instantáneamente cuando comenzó a devorar el alma de Yuyan. Experimentará al ver esto, aumento. El corazón de Nieli latió frenéticamente. Capítulo con 248. Podía sentir que el aura del alma de Yuyan se debilitaba cada vez más en el futuro. Casi hasta cada gramo de fuerza que sus compañeros puedan obtener. El corazón de Nieli había de profunda tristeza. Intentemos subir otro piso. Yuyan lo había seguido durante tanto tiempo después de un breve momento considerado un amigo. Los demás que los habían adelantado ya deberían haber alcanzado si su alma fuera más altos de la torre sería completamente destruida. Por lo tanto, las cejas de Yuyan debería ponerse fuertemente por un profundo dolor que provenía de su alma. Xiao Niner y el resto del grupo llegaron sus emociones humanas gradualmente descubrieron que aún podían soportar fácilmente la presión. Los recuerdos lejanos sintieron una ligera presión, a excepción de Lupiao y Xiao Sue. Ahora que estaba ante las puertas de la muerte, podrían resistir esos innumerables recuerdos continuamente invadieron su cabeza. Subieron las escaleras como a sí misma como una al mismo tiempo, corriendo por una novena capa de las tierras de la muerte de 9 capas. Cerca.
El maestro tan feliz mientras jugaba. Yun y los otros expertos quedaron asombrados. Secretamente Acababan de enamorada de un presenciar a chico, Niel y aunque someter al ni siquiera se celestial atrevía a Kilin levantar y la integrarlo cabeza con para dulce. mirarlo a la cara. La percepción Todo del tipo maestro de abisal emociones humanas realmente resucitaron en su extraordinaria. mente una vez Los más. patrones de Una inscripción risa que salvaje usó parecen estalló ser en algún Gon Yan tipo de mientras técnica continuaba secreta de sello devorando del el alma alma que de solo Yuyan. debería aparecer Las en el emociones reino de las humanas ruinas son dracónicas. realmente inútiles. Incluso alguien de Estás mi a nivel punto de no morir. podría entrar ¿Qué en sentido contacto tiene con él? recordarlos? Me pregunto de Justo dónde cuando lo su obtuvo. alma estaba a punto Los ojos de Ling extinguirse, Yun estaban una llenos llama de dorada de curiosidad repente mientras se se encendió preguntaba en el reino cuántos de su secretos alma. más ocultaba Esta Nieli. llama dorada era Los pequeña expertos al principio, restantes pero murmuraban inmediatamente para sí se mismos. hinchó y se Aunque el convirtió talento en un de infierno. Nieli es incomparable al del joven vestido de Gon Yan blanco, lanzó un grito los métodos miserable. que exhibió fueron muy sorprendentes. El Estas maestro llamas abisal doradas miró no al eran hombre de algo a lo que mediana pudiera edad resistir vestido de mientras gris quemaban mientras su se alma. reía levemente. El aura del alma de Debo Yuyan felicitar se al transformó hermano Tianjun. rápidamente de un El pequeño joven a mi rastro lado débil se ha a algo integrado mucho con la más bestia fuerte. demoníaca Gon Yan celestial fue Kilin. presa del miedo La mientras criatura temblaba. transformará lentamente Tú su eres. línea de sangre y lo Se giró y convertirá en trató un de correr. genio supremo. Pero las llamas El doradas experto de llamado Yuyan ya lo Tianjun, habían cubierto. que estaba sentado junto Emitió al un maestro grito Meter, miserable antes estaba de quemarse lleno de alegría rápidamente en su hasta la corazón. nada. Aunque Cuando el Kilin Niel celestial sintió la encadenado en energía la torre ardiente infernal en el reino negra del aún alma de tenía Yuyan, que alcanzar la edad inmediatamente adulta y retiró formar la su núcleo. fuerza de su alma de su Integrarse en el cuerpo. cuerpo de Dulce ¿Qué aún está lo pasando? convertiría en un genio Nieli supremo. también estaba Antes de desconcertado esto, y no no tenía tenía muy idea buena de lo que opinión acababa de de Dulce. pasar. Pero El ahora aura del alma de su Yuyan opinión sobre finalmente Dulce se ha recuperó sufrido y un cambio ella abrió drástico. abruptamente los ojos. Jaja. Todo Mientras es gracias jadeaba a por ti. aire. Su Tianjun ropa también juntó sus estaba manos mientras se completamente reía empapada entre de sudor. dientes. Aunque la En actual el reino de Yuyan las era ruinas pequeña, draconianas, su ropa el translúcida maestro y el aún no podía discípulo son cubrir considerados completamente su uno. impresionante Si figura. alguien traiciona a Se su podía maestro, ver un profundo esa barranco persona a través sería de su cuello considerada suelto y sus traidora por delgadas todas piernas las grandes parecían sectas aún y más perseguida perseguidas hasta la muerte. como si hubieran sido Una vez hechas que de un jade maestro blanco. establece una Los relación ojos de con el Niel y discípulo, Yuyan se esta encontraron. se convertirá en Cuando una se dio relación cuenta muy de que estable y Yuyan había confiable. despertado, Si el quedó discípulo atónito. alcanza la gloria Con en el su futuro, cultivo actual, la gloria también Nieli se no podía reflejaría en decir su quién maestro ocupaba y le el cuerpo permitiría de obtener Yuyan. un alto estatus Una dentro fracción de de las segundo sectas. después. Esa fue Una la razón expresión por de la cual vergüenza estos apareció poderosos en el expertos rostro de querían Yuyan. arrebatar discípulos Suéltame del mundo ya. diminuto. Niel y Aunque ellos actualmente mismos la eran sostenía con el considerados pulgar existencia presionado suprema contra su dentro del pecho. mundo diminuto, Su pecho bien sus desarrollado posiciones estaba en las sectas presionado del reino bajo de el las pulgar de ruinas Nieli, dracónicas no eran haciéndolos muy parecer altas. aún más Me tentadores. pregunto qué sorpresas Al ver me la traerá expresión esa y juventud postura de Yuyan. El Nieli maestro permaneció abisal brevemente observó la figura de aturdido Niel antes a de través soltar del sus charco manos. de agua, Aún su rostro recuperándose tenía de su un rastro de estupefacción. sonrisa. El Yuyan cuarto actual piso de no la era torre el mismo que infernal el negra. anterior. Ya Sin había embargo, decenas de esta personas persona en este debería piso ser, de la torre. sin lugar a Kan dudas, Min, el Muye y verdadero Huo Yuyan, Guo, que si habían Con Yan estado hubiera compitiendo estado tan ocupando su intensamente cuerpo, antes, no habría estuvieron mostrado presentes. tal reacción. Sin embargo, Nieli se rascó el la joven cabeza de rostro ya que pálido y todavía no vestido podía de blanco entender no lo que estaba estaba en este pasando. piso. Ese Yuyan joven voló y podría haber aterrizó ido sobre al los quinto hombros piso de de la Nieli. torre infernal Ese negra. rubor rojo en sus Justo cuando mejillas Nieli aún y no su había grupo llegaron disminuido al cuarto cuarto piso. piso. Esa Los alma ojos fue de Kan quemada Min por se las alejaron llamas del del siguiente siguiente tramo de escaleras Sin que embargo, conducía hacia ella arriba. no le dijo a Niel En su que mirada corazón había ira y cambiado falta de ligeramente voluntad para en el admitir proceso. la derrota. Oh, En este examen Nieli de ya había selección para el sentido que el maestro alma del reino enemiga inferior había sido quemada. Su objetivo era Sin ser embargo, el primero. La sin expresión embargo, de Yuyan todavía solo fue era testigo un de poco cómo extraña. una persona se dirigía Lo pensó al un quinto poco, piso. pero luego Mientras que él descartó mismo la había pregunta y sido decidió obligado a que no le retroceder molestaría varias más. veces debido a las intensas llamas negras. Esto significaba Nieli que la continuó fuerza del alma de cultivándose Kan Min mientras estaba estaba lejos de la sentado de con ese las tipo. piernas cruzadas. Justo cuando Kan Yuyan Min estaba a punto tranquilamente de se perder sentó la sobre los esperanza, hombros de Nieli, y su pero grupo sus subieron las pensamientos escaleras. no pudieron calmarse No por un podía largo subir al periodo de quinto tiempo. piso y la cantidad Finalmente, de personas que llegaban levantó al la cuarto cabeza piso y miró el aumentaba contorno constantemente. resuelto de la mejilla Por de lo Nieli. tanto, Su parecería mirada muy parpadeó. mediocre en este piso. Luego giró la Huo cabeza y en una Muye dirección también abrieron los diferente ojos, con un ligero miraron suspiro. a Nieli y se Lo dieron vio en la lo vuelta. más profundo de su Tampoco alma. pudieron La verdad subir al de que quinto ella piso no era y de todos este los mundo. presentes actualmente Se preguntó en el cuáles cuarto fueron piso las eran circunstancias competidores de de su su nacimiento. nacimiento. Sin ¿De dónde mencionar viene que la ella? otra
parte era Yu un Yan grupo tan decidió grande. que una vez que su fuerza Estaban un volviera poco a su sorprendidos. estado máximo, ¿De dónde dejarían eran este estas mundo en personas? busca de sus orígenes. ¿Por qué no los han visto Sin antes? embargo, si tenía alguna después de reserva llegar al al cuarto respecto, piso, sería Lu Piao, debido a Xiao este Sui, joven a su lado. Wei Nan y el resto Se ya no preguntó pudieron hasta qué aguantar. altura llegaría Mientras este que joven. Aduce, Nieli se sentó tranquilamente durante que 3 días un seguidos poco de mientras energía. entraba gradualmente Sin embargo, en el estado tampoco mental pudieron anata. subir aún más en Su la cultivo torre. aumentó a Los un únicos ritmo que quedaron extremadamente fueron rápido. Nieli,
de una Yuyan y estrella a Duan 2 Jian, estrellas. quienes parecieron Séptimo resistir piso de sin la torre esfuerzo. infernal negra. Todo en el este cuarto espacio piso tan ardía estrecho. con llamas negras. El señor demonio tranquilamente se se sintieran solo. como si todo su ya cuerpo había estuviera alcanzado el hirviendo. estado mental anatta. Ustedes permanecen Mientras en este estaba nivel. sentado en el Iré séptimo al piso quinto de la piso torre para infernal echar un negra. vistazo con la Una hermana energía Yuyan. misteriosa entró en su Dijo cuerpo Niel y algo hacia se formó en el y el reino de resto. su alma. Luego Lo que miró se a formó Duan fue Jian y un alma dijo, de destino. Duan Jian, solo Permanecerás aquellos que en han el logrado cuarto nivel formar un para alma protegerlos. destino realmente han Sí. entrado en el reino Duan destino Jian celestial. obedeció con respeto. Ya había entrado Niel en contacto levantó con la la cabeza puerta y y miró miró la la escalera escalera de de caracol caracol que conducía De repente hacia abrió arriba. la boca e inhaló, Podría haber cosas tragando un extrañas río interminables interminables dentro llamas del negras. quinto piso y Como una superiores. rana, Su Niel abdomen se ten hinchó y se cuidado. infló. La Todos velocidad a la que advirtieron devoró las preocupados. llamas negras del Sí. séptimo piso fue Niel incluso más asintió rápida mientras que se la dirigía hacia el quinto Al entrar piso. en el estado Mientras mental observaba anatta, las acciones el tiempo de Niel pareció volar. Kanmin resopló Pasaron desde la varios distancia. días en un abrir ¿Cómo y podría cerrar de ascender ojos? tan fácilmente Décimo el quinto día. piso de la torre Una vez infernal finalizada negra? la prueba, Antes, los expertos cuando de varias intentó ir razas más dentro lejos de la torre sintió infernal que las negra llamas se negras se convirtieron en rayos de intensificaban luz con y cada paso que desaparecieron. daba. El En el exquisito sexto jardín paso, en el noveno se piso vio de las obligado tierras a de la muerte retirarse. de 9 capas. Todos los Niel demás y su también grupo lo y algunos intentaron. complementos Pero de nadie repente pudo se superar el materializaron récord de la nada y aterrizaron en el jardín. momento en que Niel ¿Dónde puso está su pie en esto? el primer escalón. Niel recorrió con la mirada su sintió entorno una y ola de encontró calor a abrasador Xiao rodar hacia Xiao él. Niner Levantó la Duan Jian cabeza y el y resto miró hacia presentes. la escalera. Hasta donde Parece que alcanzaba llegar la al vista, quinto piso de el la torre jardín estaba infernal negra magníficamente realmente no diseñado, es una tarea con tan flores fácil. floreciendo en cada Mientras rincón. Niel se preparaba para continuar su ascensión, Toda la todos los escena demás era en el extremadamente cuarto piso dirigieron su y al atención verla, hacia él. Todos se Querían preguntaron ver si hasta dónde todavía podía estaban llegar, en las tierras pero de la no muerte creían de 9 que pudiera capas o no. entrar al quinto piso. Hermano Niel y Hasta hermana ahora, Niner. el único Nos que pudo volvemos a lograrlo encontrar. fue ese joven vestido Xiao de Yu blanco. sonrió levemente Todos los mientras demás los saludaba. estaban lejos de serlo. Xiao Yu, Bajo ¿por la qué atenta estás aquí? mirada de todos, Xiao Niel Niner continuó quedó paso a atónita. paso. La mirada Segundo de Niel paso, pasó junto a tercer Xiao paso. Yu y cayó sobre Con las cada 7 paso que personas daba, que estaban Niel detrás de sentía él. las llamas negras Todos estos surgir 7 con su expertos aterradora emitieron presión. auras terriblemente Se preguntó cómo poderosas. exactamente Al ese ver joven esto, vestido de el blanco corazón de logró Niel tal y dio un hazaña. vuelco. ¿Podría la El fuerza del cultivo de alma de estos esa personas persona era al menos realmente del tan reino fuerte? destino celestial? Lo que Niel Nunca no sabía pensó que era habría el señor tantos demonio expertos había estado poderosos practicando reunidos constantemente en el la inferior. técnica de la constelación Al ver a Xiao espiritual, Yu junto con y este por lo grupo tanto, de personas, sufría el el dolor de que le corazón de quemaran Niel el alma tembló. todos los días. De entre estos Por tanto, expertos, la uno fuerza debe de ser su el alma maestro ya ha del reino alcanzado inferior. un nivel inimaginable. Kanmin, Muye, agregando el hecho Hua de Wo que y los tiene el demás físico que habían supremo, sido teletransportados estas llamas junto negras con no ellos significan miraban con mucho asombro. ante el señor El demonio. señor demonio Niel parecía muy frunció el tranquilo. ceño. Su Ya que mirada hubo pasó alguien junto que a pudo estos subir al expertos quinto y piso una de la torre sonrisa casi infernal negra. imperceptible escapó Entonces de la el mismo comisura no de debe su ser boca. inferior. Había Mientras estado Niel esperando avanzaba durante paso tanto a paso, tiempo este momento. Kanmin y el resto Ahora fijaron sus finalmente ojos en podría él. dirigirse Cuando hacia Niel el reino reino de de las las ruinas ruinas dracónicas. Ya estaban El único completamente experto vestido de sorprendidos negro y no podían entre los creer 7 que miró Niel a aún Niel y pudiera los continuar demás. hacia arriba. Es un placer El sexto conocerlos paso, a todos. Séptimo paso. Soy el maestro del reino Kanmin inferior del tenía que sin duda incredulidad todos en sus ustedes ojos. han oído hablar. Pensar que en realidad había dos personas que tenían almas más fuertes que él. Durante Capítulo mucho tiempo 254. había sido nombrado el genio número uno de discípulo cuando escucharon por las lo que palabras del simplemente no experto podía vestido de entender de negro. dónde surgieron Todos estos quedaron dos. asombrados. Lo hicieron Era la sentir persona que estaba completamente frente a derrotado. ellos realmente Muye el y maestro Hua Wo abisal también del que habían derramaron oído curiosidad hablar en las sus leyendas. ojos. Yuyan, Tampoco tienen que idea estaba de dónde escondido vinieron en la la manga manga de de Niel Niel y ese joven vestido de blanco. sintió el aura del maestro Pensar que sus abisal y los talentos demás eran que estaban realmente detrás tan de él. impactantes. Ella también Con cada estaba paso que daba completamente Niel y asombrada. refinaba su Resultó propio que estado había mental. tantos expertos Cada en el reino paso parecía inferior, convertirse un total en un de concepto 7 profundo que habían para él mientras alcanzado el nivel de continuaba Dios absorbiendo espiritual. las llamas negras. Xiao Niner En no cuanto pudo a evitar Yuyan, preguntar en ella voz baja. simplemente estaba Xiao Yu, encantada. tu Una relación vez con que el entró en maestro la torre abisal infernal negra. Xiao Yu Como se volvió hacia originalmente Xiao había Niner y le cultivado la explicó ley con del una fuego. sonrisa. Las El llamas maestro negras abisal es mi circundantes padre se movían adoptivo como y si me fueran fueran absorbidas amablemente por un remolino sin fondo. Entonces resultó que Mientras Xiao tenga Yu tenía un suficiente ley del trasfondo fuego, tan enorme y su aterrador. cuerpo divino seguirá No es de haciéndose extrañar más que fuerte. Xiao Yu dijera una Hermano
vez Mana que Yuyan. nadie en el reino ¿Sabes inferior quién dejó podía atrás tocarlo? esta torre infernal El maestro negra? del reino inferior miró Preguntó a Nieli. todos y sonrió Había casualmente. muchas cosas que no Todos podía ustedes entender son sobre este talentos lugar. que hemos elegido La mente dentro de del Yuyan reino se quedó inferior. dormida cuando Quizás respondió, todavía no esté hablando de la seguro de torre su infernal futuro. negra, pero Su a partir historia de es ahora, incluso más larga a todos que la de las ustedes tierras se de les la muerte presentará de un 9 dominio capas. completamente En nuevo. tiempos extremadamente antiguos, Este mundo en el que hubo dos residimos expertos que actualmente obtuvieron se llama información Tiny sobre World. la legendaria Es visión solo una profunda pequeña e porción ilimitada del y reino de pelearon las por ruinas algún draconianas. objeto.
Incluso Además, los dioses el rango espirituales leyenda solo que podían todos mirar y ustedes no han se elogiado atrevían a es solo el unirse al comienzo del verdadero cultivo. Parece que estos dos Por encima expertos del rango simplemente leyenda aparecieron de la todavía nada están el y destino luego celestial, desaparecieron de la misma la estrella manera. celestial, el eje Se rumorea celestial, que uno el murió Dao y del el otro dragón y el resultó ancestro herido. marcial. Esta torre Ante infernal estas negra palabras, es el tesoro una que se profunda les escapó de conmoción las se manos. reveló en los ojos Cuando de este Carmín y los tesoro demás. aterrizó aquí, Entonces todas el mundo las llanuras diminuto era solo un área pequeña dentro de un mundo más más grande. grande. Perspicacia Además, profunda les han e dicho que ilimitada. había muchos más reinos Niel y por frunció encima el del ceño. rango leyenda. ¿Podrían El esos dos maestro expertos abisal ser continuó. discípulos del Hay emperador muchas sectas Kunmin en y el haber reino de peleado las por ruinas la herencia del dracónicas. emperador? Fuerzas Nadie supremas podría que han mover durado esta eones. torre infernal Cualquiera negra desde desde donde donde cayó. sectas por sí sola A partir podría de exterminar entonces, fácilmente algunos a toda la dioses población de espirituales lo expertos del utilizaron y mundo lo diminuto. convirtieron en un campo La única de razón entrenamiento. por la que Tiny World ha Yu mantenido Yang su paz continuó. actual es En porque cuanto los a la residentes bestia de Tiny demoníaca World celestial pueden Kilin, salir como quieran. no tengo idea de Sin quién embargo, la encerró los aquí. del mundo exterior no Niel pueden asintió. entrar. El portal Entendiendo entre claramente Tiny World por y qué. el mundo exterior Para tener solo la se fuerza abre que una podría vez dejar cada 5 asombrados años. incluso a los dioses espirituales. El emperador Solo las Kunmin personas fue que realmente nacieron en nuestro extraordinario. pequeño mundo pueden Hubo un entrar total y de salir 5 cuando discípulos quieran. que heredaron la voluntad En su vida del anterior, emperador Kunmin. Nieli también Si había uno atravesado estaba muerto, ese portal ¿no para llegar al significaba reino eso de que las solo ruinas quedaban dracónicas 4? y entró en Sin un mundo embargo, completamente esto también nuevo? fue una mala Ante noticia. las palabras del maestro Aunque abisal, uno está muerto, Kanmin, eso también Muye y significa Huago que se el otro llenaron se de ha una vuelto gran aún más anticipación fuerte. y deseo de Matarse aventurarse unos en el a reino otros de las por la ruinas herencia del dracónicas. emperador Kunmin. ¿Qué clase de Si mundo mata sería? a los otros herederos, La mirada del maestro obtendrá sus abisal conocimientos recorrió a profundos todos. e ilimitados. Los 6 expertos Un aquí pensamiento tienen el pasó mismo por la motivo cabeza que de yo. Niel y al recordar También a son ese expertos anciano nacidos nacidos en el mundo prisión del diminuto. abismo. Cada uno de Existía ustedes una ya ha posibilidad sido elegido probable para de que el convertirse anciano en loco fuera discípulo uno de estos los herederos. expertos. Como Si estaba estaba constantemente constantemente establecer una holgazaneando relación de alrededor del maestro y piedra y discípulo y repitiendo llevar ese el sello canto, del alma, probablemente había entonces tu adquirido maestro algo te de llevará al reino de las había ruinas convertido en draconianas. uno de los herederos. A partir de ahí, en cuanto a te por qué unirás los a demás varias no habían sectas, matado a Niel y aprenderás todavía técnicas de cultivo pensó de en nivel una superior superior y y te te convertirás el en nivel de su expertos profunda supremos. e ilimitada Como percepción cultivadores, era todavía esa demasiado tentación era superficial. simplemente irresistible. Por lo tanto, no Una valía vez la que se pena forme el matarlo sello todavía. del alma, al Su igual que relación el como celestial maestro Kilin, y discípulo no será valía la estable. pena matar a la En criatura el reino de las antes que ruinas alcanzara la dracónicas, madurez. engañar y Una vez que traicionar a tu alcanzara la maestro edad es el adulta y pecado formara más su imperdonable. núcleo. Se Dulce convertiría en susurró un en los tesoro de oídos valor de Nieli. incalculable. Nieli, mientras Vamos pensaba al en reino ello, de las ruinas Nieli no dracónicas. pudo evitar sentir Nieli su espalda asintió con la cubierta de cabeza sudor mientras frío. miraba al señor Sin demonio, saberlo, que se estaba había lejos, metido en y un dijo, complot. es El yo imprescindible actual para nosotros todavía ir es al demasiado reino ruinas draconianas. draconianas. Sin De lo embargo, contrario, me temo en que en 5 el años futuro te ya no arrepentirás tendríamos de la haberme fuerza dejado suficiente para proteger Una Ciudad luz Gloria brilló de en las peligros que profundidades podría de los ojos de experimentar. Nieli. Si se quedaban Parece en el que mundo tiene que diminuto y apresurar su permitían viaje que el al señor reino demonio de las ruinas ingresara al reino de dracónicas las para ruinas aumentar su dracónicas. propia fuerza. 5 años después, Quinto piso de la torre sería una infernal tarea negra fácil una para vez el señor Nieli demonio subió al destruir quinto piso Ciudad de la Gloria. torre infernal negra. Un rastro de Su tristeza mirada se pasó posó por en los el ojos centro de de la Dulce. cámara donde estaba Entonces, el Pentecostés. podremos El joven despedirnos de vestido nuestros estaba padres. sentado cultivando. Nieli El reflexionó joven por un vestido breve de momento blanco y dijo, sintió a alguien el maestro abisal abruptamente abrió debería los darnos ojos, algo de tiempo haciendo para hacer contacto eso. visual con Nieli. Como si el maestro Las dos abisal hubiera personas se escuchado quedaron la donde discusión del estaban grupo. sin decir palabra. Sonrió levemente. Aparte de Antes Yu de Yang, dirigirse que al estaba reino de las escondido en ruinas la manga de dracónicas, Nieli, les daré solo a todos estaban unos ellos meses dos de en el tiempo quinto para piso pasar de con la sus torre familias. infernal negra. Además, si alguno de ustedes tiene deseos Capítulo incumplidos antes de 249. ingresar al reino Son de las Daniel y ruinas podía dracónicas, sentir un aura también aterradora haremos que todo lo emanaba de la posible otra para parte. ayudarlo a cumplirlos. Una violenta ola de energía surgió hacia él. De repente, Incluso más Carmín fuerte se que destacó antes. desde el margen. El cultivo de hizo la una otra parte reverencia y probablemente preguntó, avanzó estimado aún más señor, rápido me después gustaría de llegar al preguntar quinto quién piso será de la nuestro torre maestro. infernal negra. Vamos a Justo elegir cuando nuestro Nieli propio estaba maestro. a punto de sentarse El y maestro cultivarse, abisal sacudió la el joven cabeza y vestido dijo, de blanco de tu repente maestro se ya ha sido levantó y decidido. disparó numerosas Si cadenas alguno de negras ustedes hacia no está Nieli desde dispuesto, todas las puede direcciones. irse. Al Actuando escuchar las ya sin palabras decir del una maestro palabra, del reino inferior, sintiendo las cadenas Carmín se cayó de acercándose a él, inmediato. Nieli No tenían rápidamente derecho a saltó tomar lejos. ninguna decisión. Asterisco auge. De hecho,
ya era un gran favor para ellos que expertos de ese nivel los aceptaran como discípulos. Todo el quinto piso no pudieron evitar estar una enorme cantidad de preguntarse qué tipo de nunca imaginé que nos encontraríamos aquí. Ducé, el joven vestido de blanco, estaban un poco nerviosos, pero no frenó los ataques de su mano. Probablemente esto también es bastante inesperado para mí. Eso significaba que todos tomarían caminos separados. Resopló fríamente mientras miraba al señor casi simultáneamente. Entonces ya has adivinado quién soy.
Después de todo, dijo el señor demonio, era el lejano reino de las ruinas dracónicas formaban del que un sello. estaban hablando. Su cuerpo se preguntaron rápidamente en un demonio tendrían una vez medía entre 5 la y mirada 6 del metros maestro de altura abisal y 8 recorrió brazos. a todos. Agitó sus Después enormes de que te puños hayas convertido que en contenían discípulo, la ley del tu infierno. maestro te explicará Hacia en Nieli, detalle la situación si ni siquiera relativa al pudiera reino de las adivinar ruinas tanto, draconianas. entonces sería Sin embargo, realmente estúpido. todo lo que tengo que decir Nieli ahora estaba es que no secretamente importa a qué secta asombrado entren. mientras miraba Todos al señor ustedes demonio provienen que se del había mundo fusionado diminuto. con su espíritu Una persona demoníaco. nunca debe olvidar Nieli su nunca origen pensó ni que la traicionar a su maestro con la que se De integró lo el contrario, señor demonio sería haremos en todo lo que realidad el esté a nuestro extremadamente alcance raro para demonio matarte de 8 personalmente. brazos. Ese Sintiendo el tipo de aterrador criatura escalofrío solo en sus aparece en ojos, el reino del todos infierno. inmediatamente Tiene una asintieron fuerza con la extremadamente poderosa. La bella dama y que también estaba tiende detrás a tener del una maestro multitud abisal de reveló habilidades una de sonrisa combate gentil y aterradoras. luego señaló En a general, Yun. Era Xiao una Nier y criatura Xiao bastante Sue. misteriosa Tú, y desconocida. Tú y tú venid aquí. Incluso el propio de ahora Niel en solo adelante conocía sois mis algunas de sus discípulos. habilidades. Comparada Niel con podía los otros sentir que la expertos, comprensión del señor esta bella demonio dama sobre la ley parecía del mucho infierno más ya amable había y alcanzado gentil. un nivel Niel extremadamente podría descansar aterrador. más fácilmente Está solo si un Jeff y paso de Yun, un dios Xiao espiritual. Niner y Xiao Sue Asterisco siguieran a auge. esta dama. Asterisco Rápidamente, auge. cada experto Asterisco encontró sus asterisco propios auge. 3 discípulos. Asterisco la ley del Dulce, infierno explotó Huo por y todos Kan Nin lados. fueron colocados Uno de los junto con un ataques de experto repente de cabello aterrizó azul. demasiado cerca Duan de Nieli Jian y el el enorme señor impacto demonio golpeó y sin Mu Ye piedad también su espalda estaban y lo envió agrupados. volando. Nieli, Un rastro de Lu sangre Piao se y un escapó de la experto rango comisura de la semidios boca de de 20 Nieli y años fueron como si colocados sus órganos juntos como internos discípulos fueran del a maestro explotar. abisal. Aunque el Saltó, sello del alma imponía aterrizó en la ciertas pared y lanzó un restricciones al rugido discípulo, furioso hacia el lo cielo. mismo también se Las aplicaba leyes al de la luz maestro. y la oscuridad rápidamente se reunieron y formaron En el esferas reino de las luz en ruinas blanco y dracónicas. negro. Aquellos que Explosión establecieron Yin Soul Yang Seals X10. tenían una relación Asterisco maestro-discípulo wow. extremadamente estable. Wow. El maestro Asterisco las esferas definitivamente de no luz haría blancas ningún y daño negras al discípulo. giraban entre sí mientras Por lo tanto, volaban hacia el Nieli demonio podría de aquel formar de 8 tranquilamente brazos. un sello de Cuando alma las con dos el esferas maestro de luz abisal. chocaron, Los una próximos 3 explosión meses masiva serán resonó el cuando el momento señor para que demonio se despidan de sus quedó envuelto en la familias. poderosa explosión. Una vez que se abra Incluso el el portal propio al reino Nieli de las fue ruinas arrastrado draconianas, por el formidable todos poder de la ustedes se explosión dirigirán a las Yin Yang. sectas. Una explosión El maestro Yin abisal Yang dijo a como todos esa mientras podría miraba la incluso manga matar de a un Nieli. experto rango Nieli semidios. también había Está entendido que muerto. el maestro abisal Nieli sabía que cruzó sus Yuyan estaba antebrazos para actualmente bloquear la oculto en su onda de manga. choque que se dirigía Sin embargo, hacia él. El maestro levantó abisal la cabeza, solo había dado sin una estar mirada seguro sin de si decir el nada. señor demonio El había maestro muerto. abisal miró a Nieli Después y a de los todo, otros dos y todavía dijo, no tenía a partir clara de la hoy, verdadera fuerza ustedes del tres señor se dirigirán demonio. a mí como maestro. Antes de que el poder de la Nieli dio explosión un Yin paso Yang adelante se y juntó estableciera. sus manos. El gran Señor demonio maestro, oscuro del infierno antes de de 8 dirigirse brazos al reino se materializó repentinamente repentinamente tengo junto una a Nieli. petición. Sus Me movimientos pregunto si fueron Lord tan Master rápidos estará que de ni acuerdo siquiera con Nieli ello. pudo ¿Qué reaccionar a solicitud? tiempo. El Preguntó fiel el maestro maestro del del reino reino agarró inferior. su pierna derecha Vengo con de dos de fuera sus del brazos reino y inferior, lo aplastó un lugar llamado despiadadamente Ciudad contra el Gloria. suelo. Mientras Mientras no esté auge. presente, espero Asterisco, que el asterisco, maestro pueda auge. hacer todo lo posible Asterisco, para proteger la asterisco, seguridad auge. de Ciudad Asterisco Gloria. la fuerza de Dijo ese Nieli demonio con de aquel respeto. de 8 brazos Había era decidido inagotable, ser ya que honesto constantemente constantemente levantaba levantaba ahora a que Nieli se y había lo establecido establecido contra su el relación suelo. maestro Es simplemente imposible Por lo resistir tanto, esta energía el maestro aterradora abisal y Nieli seguramente sintió como si sus aceptaría órganos ayudar en internos este estuvieran a punto de explotar. Después de todo, Mientras su cuerpo se proteger encogía Ciudad Gloria no rápidamente fue y un volvía problema a su difícil apariencia para el humana. maestro abisal. Asterisco plop asterisco asterisco Ciudad plop Gloria, asterisco alas blancas cuando el y negras maestro crecieron abisal desde su escuchó las espalda palabras mientras de se Nieli, formaban enormes no se protectores de sorprendió brazos en lo lo más más mínimo. blancos con la ley Él de la sonrió muerte en sus significativamente, brazos, resistiendo una los ciudad de la ataques de raza ese humana demonio en del el mundo infierno principal, oscuro de 8 brazos. prácticamente la única. Asterisco auge. Además, asterisco Glory City asterisco ha logrado auge. preservarse hasta Asterisco, hoy y no ha sido asterisco, destruida auge. por las hordas Asterisco, de las bestias dos demoníacas. figuras dejaron ¿De imágenes verdad residuales pensaste que los mientras pocos intercambiaban expertos de Ciudad movimientos Gloria en el eran quinto capaces piso de de la hacer torre eso por infernal sí negra? mismos? Las ¿Estás aterradoras seguro? ondas de Un choque amigo me ha causaron confiado estragos en durante su mucho entorno. tiempo. Si la Mientras torre yo viva, infernal negra no nadie fuera podrá tan tocar resistente, Ciudad Gloria. o si fuera Alguien alguna otra había torre confiado ordinaria, la protección de Ciudad definitivamente Gloria habría al sido maestro destrozada abisal. por la energía Nieli quedó desenfrenada. atónito por un Tengo breve que momento. admitir que tu talento Pero es ahora muy que aterrador. volvió a pensar en ello, Pensar que en se dio realidad cuenta has de que adquirido debía ser conocimientos verdad. sobre
tres Ciudad tipos de Gloria ley de había energía. experimentado tantos Sin embargo, desastres, en pero aún comparación así con logró mi cuerpo sobrevivir. supremo, Todavía de hecho, te falta este demasiado. fue un asunto inusual. El destino ha decidido que no estás a mi altura. Por eso siempre el ha señor habido demonio alguien rugió protegiendo furiosamente la ciudad cuando entre el cuerpo del bastidores. demonio oscuro Sin del embargo, infierno de 8 Niel brazos estaba se volvió desconcertado rojo en en cuanto a la escarlata identidad mientras su de quien fuerza había subía a confiado otro la nivel. protección de Ciudad Niel Gloria podía al sentir la maestro presión abisal. aterradora que Si se ese es el abalanzaba caso, sobre él.
Entonces, el señor demonio fue definitivamente el oponente más anterior? poderoso ¿Podría al que se ha ser que en su enfrentado vida hasta anterior ahora en esta vida? el maestro Abisal Con solo hubiera? su fuerza actual, El corazón de todavía Nieli no era estaba rival para envuelto él. en una confusión Prisión sin de fin. las 10.000 almas. Pero como el maestro El Abisal señor quería demonio mantenerlo rugió de en rabia, secreto y no levantó parecía su puño dispuesto y a hablar atacó de a ello. Nieli. Nieli Su dejó puño de hacer parecía preguntas. contener innumerables Parece que la almas que solución lloraban a de este dolor. enigma había La que horrenda guardarla presión para el cayó, futuro. capa por Cuando capa, terminó la como si ceremonia fuera del a discípulo, aplastar todo hasta cada persona convertirlo en formó polvo. un sello del En alma su con corazón, su respectivo maestro. Nieli estaba en shock. Xiao Yu sonrió Esta levemente energía hacia era Nieli. simplemente Si demasiado terminamos poderosa. en la secta Plumas Inmediatamente Divinas del Reino usó la ley Ruinas de la muerte Draconianas. y formó El capas de hermano paredes Nieli tiene que óseas cuidar entre de mí. ellos. Nieli Asterisco se auge. encogió de hombros. Asterisco Debería auge. ser al revés. Asterisco Anteriormente, no asterisco conocía las la paredes verdadera óseas identidad de fueron Xiao Yu, destruidas una y por lo capa tras tanto, otra. Tenía la Nieli guardia intentó alta buscar contra él. una debilidad Pero en la ahora técnica que era del señor consciente de demonio. la relación entre Sin Xiao embargo, Yu y el maestro señor Abisal, demonio era la simplemente guardia que demasiado tenía poderoso. originalmente ya no Su estaba. control sobre su energía Sin embargo, ya ha alcanzado Nieli un nivel todavía de desaprobaba perfección la que ni actitud siquiera Nieli maniquita de podría Xiao Yu. rivalizar. Entonces Sintiendo nos que Nieli volveremos estaba a siendo encontrar dominado, en 3 meses. Yuyan, que había Xiao estado Yu escondido sonrió. y observando En 3 todo meses, este intercambio, todos se no dirigirán pudo hacia el soportar reino más. de las ruinas Ella dracónicas. agitó su mano y un Estos muro de 3 llamas meses se serían reunió su frente a último Nieli. periodo en el mundo Además, diminuto. se Cuando materializaron regresaran innumerables innumerables cadenas de llamas que sería 5 serpenteaban y años se después. deslizaban hacia el Una vez señor finalizada demonio. la ceremonia, La prisión de las los 10.000 talentos almas del elegidos señor por los demonio 7 expertos atravesó las se paredes despidieron y óseas de decidieron Nieli y se regresar con sus desaceleró un propias poco cuando familias. entró en contacto Nieli, con la pared de fuego ¿volveremos de Yuyan. ahora? Al sentir Dulce las le serpientes de preguntó a fuego Nieli. deslizándose hacia Después él. de esto, El señor permanecerían demonio en agitó sus Draconic 8 Ruins brazos y los Realm agarró. durante al menos 5 Asterisco años. auge. Todos también Asterisco, estaban asterisco, anticipando auge. la respuesta Asterisco, de Nieli. asterisco, auge. Nieli se quedó en Asterisco, silencio las mientras serpientes de reflexionaba fuego por un breve explotaron. momento. Así que Luego tu ayudante dijo, finalmente por supuesto está que regresaremos dispuesta a a Ciudad mostrarse. Gloria. Pero el antes señor de demonio regresar, retrocedió todavía varios hay un pasos lugar y que la debemos comisura de su visitar. boca se ¿Qué curvó lugar? en una fría sonrisa. Todos miraron a Nieli Nieli se limpió un desconcertados. rastro de sangre de El la palacio comisura del de su desierto. boca. Aunque Dijo todavía Nieli tiene algunos mientras métodos miraba a lo para lejos. preservar su propia vida Antes del de señor dirigirse demonio. al reino de las Si la ruinas batalla se draconianas, prolongara, tenía no que habría hacer un ninguna viaje a posibilidad ese de lugar. ganar. El Palacio señor del demonio desierto, era simplemente todos quedaron demasiado un poco poderoso. atónitos ante Además, el nombre. Nieli Se podía preguntaron, sentir que el señor ¿qué demonio tipo de todavía lugar era ocultaba este una palacio del poderosa desierto energía del que habló demoníaca Nieli? dentro de su cuerpo? ¿Por qué Nieli quería ir allí? Si esa energía fuera liberada, el resultado final definitivamente sería aterrador. Capítulo Por decirlo 255. Yuyan voló Vidas hacia el anteriores cielo y mientras presentes. miraba fríamente Al al este de señor las demonio montañas ante ella. St. Estaba Ancestral preparada se para encuentra hacer un todo vasto lo desierto posible sin sin cualquier límites con momento. interminables Sin dunas embargo, de arena amarilla. dentro del corazón Cuando de Yuyan, soplaban los vendavales, incluso ella la entendió siempre que presente podría no ser arenas una lucha envolvían segura lentamente contra el toda señor la demonio. región con un De velo repente, amarillo. el El cuerpo del ambiente señor aquí es demonio se extremadamente encogió duro y y debió debió a su cuando apariencia aparecían original. bestias demoníacas. Miró a Nieli y lo dijo, que hacía que la de región esta fuera batalla, extremadamente al menos peligrosa. puedo confirmar que El no eres mundo un principal experto en sí era vasto e constelaciones ilimitado. Me En su pregunto, vida anterior, ¿qué métodos cuando utilizaste Ciudad Gloria para fue adquirir tu destruida, cultivo y los conocimiento residentes actuales? sobrevivientes de Ciudad Has Gloria despertado mi escaparon a la interés. meseta del destino Hoy no tengo celestial prisa antes por de matarte. dirigirse al este. En cambio, Perseguidos por las esperaré a ver bestias qué nivel demoníacas del alcanzarás viento en el nevado, futuro. Caminaron Desde a el través de principio, toda la cordillera el señor de San demonio no Ancestral tenía hasta el intención desierto de sin matar a fin. Nieli. A lo largo Solo del estaba camino tratando de cayeron probar su innumerables fuerza. personas. Si puedes Nieli o no matarme, todavía sigue recordaba siendo claramente claramente los los eventos que ¿no? ocurrieron después Las de que cejas de escaparon Nieli al se desierto torcieron sin fin. mientras fanfarroneaba. Para salvarlo, tratando de no Yefiyun parecer murió por el el más ataque débil. de una bestia Aunque demoníaca. su fuerza actual era Nieli solo del originalmente rango leyenda, tenía la intención tiene de innumerables seguirla en la otras muerte. técnicas secretas Pero que sus podrían últimas llevar su palabras le potencial rogaron al que límite. protegiera a los miembros Todavía era restantes capaz de su de clan. lidiar con el Sin señor embargo, demonio. A medida es solo que que no no estaba entraban seguro en el de cuántas desierto sin cartas fin, todavía tiene un el hombre señor caía demonio tras bajo la otro. manga. Cuando Por lo Nieli tanto, llegó al palacio el propio del Nieli desierto, tampoco necesitaba estaba arriesgar completamente todas sus solo. cartas. Al Por el recordar el momento. pasado, Oh, todo parecía tienes como si mucha hubiera sido confianza. arreglado por el El destino. señor demonio Mientras entrecerró los estaba de ojos pie y en le el dio a desierto, Nieli una mirada. los ojos de Nieli Aunque se la volvieron fuerza bruta de llorosos Nieli mientras era más débil innumerables que la escenas suya, pasaban por podía su cabeza. sentir que Nieli Pensó todavía en tenía cómo había muchas conocido cartas a escondidas Yefiyun la bajo la primera manga. vez y cómo Esta habían fue también la experimentado razón vida por y la la que
que renunció a intentar matar a Nieli. Fue quien lo cambió en aquel entonces. Se tambaleaba en el punto de un más joven tímido y cobarde a un joven firme y fuerte. No había necesidad de desperdiciar aún más esfuerzos en personas innecesarias. Notó la expresión de Nieli. El señor demonio miró a Yuyan, Nieli, que estaba flotando en el cielo.
Nieli se adivinó las lágrimas de la cara y se giró. La pequeña mujer debería ser un dios espiritual quienes permanecieron en silencio y miraron hacia el desierto. Su fuerza también era inmensurable. Suspiró con tristeza. El señor demonio pensó para durante la vida de una persona. Primero debería dirigirme a habrá un evento especial y una persona antes de preocuparme por cualquier otra cosa. Ella solo aparezca en tu vida en el quinto piso de la torre infernal se convertirá en un recuerdo eterno. Estaba estancada mientras vivas. Tanto Nieli como el señor demonio reanudaron sus cultivos por separado. Este recuerdo es irreemplazable. Había rastros de enemistad entre ellos. Ninguno de los dos ha viajado por tierras y navegado por mares no se detendría por pequeñas debe hacer que alcanzar el estado mental Nieli mientras sus pensamientos se perdían en la novena capa de las tierras de la muerte. Observaba la expresión distraída de Nieli y el resto estaban discutiendo en voz baja el corazón de Xiao Niner. El talento de estos dos es extraordinario. Sin embargo, incluso los espíritus sabía vagamente de que se han integrado son extremadamente poderosos. Parece casi imposible dividir. Ya te has convertido en un recuerdo eterno de mi vida. Tianjun se rió. Si nos separamos me temo que al reino de las ruinas, el joven vestido de blanco debería ser un poco más recuerdo por el que viviré el resto de mi vida. La fuerza del otro mis recuerdos de ti son irreemplazables. Lin Yun frunció las lágrimas se asomaron a los ojos. Pudo ver que tanto Nieli como el señor demonio habían reservado todavía mantenía una sonrisa en su rostro. Xiao Yu estaba escuchando desde el margen. ¿Por qué mencionaste esto de repente? Sintió que Nieli no era una persona común. No está lejos de aquí. Creía que si Nieli y el señor demonio hubieran continuado su lucha, Xiao Niner se giró y se alejó. Para cualquiera predecir quién ganaría en una tierra llena de arena. Desde muy joven, la hermosa imagen Xiao Yu había seguido a su padre a la secta unas divinas para cultivarse. Mientras observaba la espalda de Xiao Niner, alguien de Nieli no pudo evitar suspirar internamente mientras continuaba avanzando. Nunca pensé que Yu Yan también caminó hasta el lado de Ye Ziyun y se dio cuenta de que ella estaba estupefacta mirando hacia el desierto sin fin con el ceño fruncido. Yu Yan es solo un dios espiritual inferior no podía entender en que estaba reino de las ruinas dracónicas. Nieli la miró perplejo y le preguntó, los 7, aparte del maestro ¿qué está pasando? A ninguno le había importado que estaba cerca. Ni siquiera durante una gran guerra curiosa entre los dioses espirituales. Con el ceño fruncido con fuerza, los dioses espirituales como Yu Yan y el resto no deberían saber de como si estuviera haciendo todo lo posible. El maestro abisal reflexionó por un breve momento estaba pasando por un momento difícil. Aunque Yu Yan es solo un dios espiritual, sacudió la cabeza y dijo, cuando fue atacada por tantos expertos durante la gran guerra entre dioses espirituales, apareció un vago dolor en mi corazón, extinguir su alma. También hay extraños recuerdos de felicidad y dolor que pasan por mi cabeza. Ella no también es idea de lo que Dios espiritual con el que el clan demoníaco no puede estar tranquilo. La mente de Nieli quedó confusa. ¿Por qué no la dejamos seguir a su compañera por un plumas divinas? Esto fue demasiado extraño. Usted puede tomar la decisión obviamente sobre ese asunto. En Ciudad Gloria desde los expertos restantes respondieron con una ligera sonrisa. De repente, ¿por qué maestro abisal sintió algo cuando entró en el desierto repentinamente cruzó Nieli agarró a Ye Ziyun por los hombros y le preguntó a nuestro reino inferior? ¿Qué puedes recordar? Conozcámoslo, dijo el maestro abisal mientras se convertía en una niebla negra y desaparecía rápidamente. No tengo idea de quién son estos recuerdos y por qué aparecieron en mi cabeza. Xiao Yu miró hacia la dirección de la que desapareció su padre con una expresión de desconcierto. Parece que estamos siendo perseguidos por bestias demoníacas. Miró los rostros de los 6 se mostró en los ojos de Nieli. Todos tenían una expresión tendría recuerdos de su vida anterior. ¿Podría ser? ¿Qué está pasando? ¿Podría ser que Ye Ziyun también hubiera renacido? Zulon en la octava capa de las tierras de la muerte de demoníaco temporal. Una nube oscura. ¿Cómo podría ser eso el área y una presencia impresionante? Sintió que este misterio guardaba un secreto extremadamente grande de asfixia. Miró el rostro absolutamente del dios con armadura dorada no pudo evitar retroceder. ¿Puedes recordar algo más? Una energía misteriosa se extendió hacia aún más mientras hacía lo mejor que podía para recordar. Estaba llena de una sed de sangre en esos recuerdos. Cuando esta energía se escudriñó hacia la torre infernal negra, una sensación fue interceptada por una segunda energía informe. Se vio a sí misma parada bajo la luz de la luna mientras su ropa una se alejaba lentamente de su cuerpo en todo el octavo piso antes de caminar a muerte de 9 capas. Esa persona, el maestro abisal, se materializó de la nada. Las manos de Nieli acariciaron ligeramente su cuerpo, provocando que una sensación ¿por qué no nos informaste que fluyera a través de ella? Un hombre apuesto emergió la levantó y la dentro de la nube oscura. Bajo la luz de la luna estaba en lo alto del cielo mientras una tenue luz con una irradiaba inquebrantable que hizo como que una luciérnaga era rápidamente. Estaba profundamente enamorada que nos volveríamos a encontrar con este amor mutuo.
Cada uno el hombre al deseaba que el amasar maestro al otro abisal en sus había propios llamado cuerpos. Zulon tenía un rostro Una tan sensación frío como extraña hielo y recorrió cejas su que cuerpo parecían y no pudo cinceladas. resistir un suave Me pregunto gemido. cuál es tu Pero negocio de repente, al venir aquí. Yeziyun recordó El que maestro todo era abisal solo una estaba en escena el aire de imaginaria una y su manera rostro muy instantáneamente se sonrojó de un brillante en el color pasado, rojo cereza. protegiste a los Nieli humanos que observó entraron al ansiosamente reino a inferior. Yeziyun. Y Pero nosotros, cuando vio sus el mejillas clan rojas, demoníaco, su no hermoso te rostro y molestamos sus por labios eso. rojos, No fue lo único porque que tuviéramos tuviéramos miedo. fue que tenía ganas Solo de intentábamos mordernos. evitar arruinar Yeziyun nuestra todavía armonía. estaba Sé sumergida que la en sus secta plumas pensamientos. divinas te respalda. Preocupado de que En algo la ciudad pudiera espiritual pasarle a del Yeziyun, reino ruinas Nieli draconianas. se acercó a La Yeziyun secta para ver plumas si divinas podía sufrió descubrir qué grandes estaba pérdidas pasando con debido a ella la a secta través de de sus sus ojos ojos claros y Eres encantadores. consciente de lo serio Yeziyun que era estaba y aún así profundamente planeas hundida en continuar esos la batalla recuerdos, con mi clan y las demoníaco encantadoras dentro del escenas mundo hicieron diminuto. que su corazón saltara El maestro abisal le dio a Zulon Al una abrir mirada los de ojos, desdén y dijo, de repente vio el rostro de independientemente de Nieli cuán frente animada a sea ella, la pelea afuera, sorprendiéndola ¿qué tanto tiene que que ver lo con abofeteó. nosotros? Asterisco Este es el mundo Pensilvania. diminuto. Asterisco, No importa eres cuán un fuerte pícaro sea la indecente. secta Dios demonio, Nunca volveré no a pueden hablar ingresar contigo. a este reino. Al menos dentro de este reino Yeziyun inferior, rápidamente todavía luchó tengo para cierto liberarse grado de de los autoridad. brazos de Nieli. Las Se tierras dio de la la vuelta muerte y de se 9 alejó. capas también Su están cabeza bajo la colgaba tan jurisdicción baja de que mi casi ciudad le y tocaba tocaba el el pecho. Independientemente Abofeteado de por cuán intensa Yeziyun, sea la pelea, Nieli quedó no atónito. tiene nada que ver Él no conmigo. hizo nada en absoluto. Si hubiera Pero algo dentro que del podría reino haber sido inferior, descrito no como importa cuán indecente, fuerte sea habría tu clan sido esa demoníaco, noche cuando aún Yeziyun se tendrás había que quitado cumplir la con ropa las mientras reglas del estaba reino parada en inferior. su tienda. Zulon miró Al al escuchar maestro la voz abisal nítida, mientras resoplaba dulce, con frialdad. Lupiao y ¿Y qué los pasa demás si se no los giraron y cumplo? miraron a Nieli con Entonces perplejidad. me temo que tendré Nieli, que echarte. ¿qué le hiciste a la diosa El rostro Ziyun? del maestro abisal Lupiao estaba miró a oculto Nieli bajo con una una tela expresión negra. extraña Por mientras lo tanto, continuaba. no se pudo Aunque ver la su diosa expresión. Ziyun ya es tu prometida. A lo largo de todo no el deberías reino tener inferior, tanta prisa. cantidades infinitas Yo, de energía de la Nieli ley estaba surgieron abatido. como una tormenta. Obviamente no había emitiendo hecho una nada presión y todavía no asfixiante. sabía exactamente El maestro qué le abisal pasaba a había Yeziyun. estado operando en el reino Yeziyun abisal bajó la durante cabeza. decenas de miles de Su años. mente ya estaba Por lo despejada. tanto, Pero la su cara abundancia de la todavía ley del estaba inframundo roja. aquí era Su varias pecho subía decenas y o bajaba y su posiblemente corazón incluso saltaba varios cientos de salvajemente. veces mayor que en Sabía otros que lugares. acababa de abofetear Dentro a Nieli de sin este ningún reino motivo. inferior, pero El todavía maestro no estaba inferior era el dispuesta a gobernante disculparse con absoluto. él. ¿Por Zulon qué se rió aparecieron esas salvajemente. escenas en su Jajaja. mente? ¿Por qué Min, tuvo un en verdad sentimiento eres tan tan arrogante peculiar como cuando solía aparecieron ser? esas escenas? Sin embargo, no la había situación manera de actual que ella dista mucho de participara ser la en de tales entonces. actos con Nieli. Si todavía Pero, eres terco, ¿podrían ser no esos me los culpes por verdaderos ser deseos descortés. de su corazón? Mientras Mientras a reimaginaba la escena ¿a en quién la has que se estado quitó la ropa escondiendo frente en al el reino reino inferior, Yeziyun puedo se dejar avergonzó este aún asunto. más y ya no tuvo De el lo coraje contrario, de mirar a nadie a los ojos. Zulon, mientras ¿Cómo te miraba atreves hacia a la ser tan espalda arrogante de en mi Yeziyun, reino inferior? una idea pasó por el Exactamente corazón cuál de de Nieli. nosotros dijiste ¿Podría que era el más Yeziyun haber arrogante? recordado El esos maestro eventos de abisal su lo vida miró anterior? fríamente. Aunque Las todavía energías sentía ley de curiosidad ambas por saber partes porque habrían habrían aparecido aparecido entre esos sí. recuerdos. Todo el octavo Todavía piso estaba de las tierras de la secretamente muerte feliz. de 9 capas Si Yeziyun rebosaba pudiera del exceso recuperar de los poder de recuerdos las de dos su leyes vida de anterior, energía. Entonces las explosiones definitivamente causadas por entendería sus sus conocimientos conocimientos eternos envolvieron por todo ella. el reino inferior. Xiao Niner le dio Parece a que tu Nieli una cultivo mirada aumentó confusa bastante antes de desde girar nuestro hacia intercambio Yeziyun. anterior. Ella La todavía boca de no había Zulon se entendido curvó lo en que una acababa de sonrisa pasar. escalofriante ¿Por cuando qué un Nieli torrente de repente interminable se de ley conmovió de hielo tanto? convirtió su ¿Por qué la entorno cara en de dragones de Yeziyun hielo? de repente se Emitieron sonrojó y rugidos lo de abofeteó rabia y cargaron Además, contra el maestro abisal. Nieli y Yeziyun Lo habían mismo estado va para hablando ti. de cosas profundas Numerosas como lanzas recuerdos. negras llenas Xiao de la ley Niner del lo miró abisal y preguntó se materializaron con curiosidad. alrededor Nieli, del maestro abisal ¿qué le pasa y a volaron Yeziyun? hacia Zulon. Nieli dio una mirada auge. profunda a la espalda Asterisco, de asterisco, Yeziyun. auge. Luego su mirada se Asterisco, perdió en la asterisco, distancia. Asterisco el caos causó estragos en todo el octavo piso de las tierras de la muerte, convirtiendo todo en ruinas. Una Capítulo aterradora 256. explosión barrió el suelo. Palacio del Algunas desierto de las después bestias de que demoníacas Yeziyun del llegó al octavo desierto piso que sin no fin, pudieron escapar descubrió a tiempo fueron fragmentos engullidas por por la su vida explosión. anterior. En el Además, octavo piso de las Xiao Niner tierras de había la muerte dicho que de en 9 sus capas, sueños, solo había la torre escenas de ella infernal entrando negra al bosque seguía del intacta. diablo negro. Estos El eventos sirviente que vestía definitivamente la no armadura fueron dorada una coincidencia. también fue dominado por las ¿Qué está auras de los pasando? dos expertos Nieli que podía
podía sentir vagamente que el asunto relacionado cuando fue arrastrado era definitivamente mucho más complejo de lo que había pensado y aparecieron heridas por todo su cuerpo. Cuanto más pensaba en ello, tanto Zulon como el maestro Abisal no se movieron ni un centímetro mientras estaban en el cielo. Podía sentir que para solo la confrontación de sus leyes de energía, el primer paso sería la ley del hielo libro de a cubrir todo el piso con una capa de hielo al reino de las ruinas
convirtiéndolo instantáneamente Nunca en un mundo encontraría congelado. las respuestas La si se energía quedaba del en hielo el mundo atacaba diminuto. constantemente Mientras al maestro observaba abisal. la expresión de El dolor maestro de abisal Xiao frunció Nier ligeramente de el repente ceño. comprendió que Una vez conocerla que su ley del definitivamente inframundo no se era reunió, una coincidencia. solo ocupó un El destino tercio del de Xiao espacio Nier total. es el mismo que La el de fuerza de Ye Ziyun. Zulon ha aumentado El destino tanto que había superó atado su a las dos imaginación chicas a él. anterior. Sin En su importar nivel que actual, el decidió maestro traer a abisal Ye ya Ziyun no y era Xiao rival Nier para en su su búsqueda de respuestas. De repente, el un grupo pensamiento continuó su pasó por búsqueda la mente durante del días maestro a lo largo abisal. del vasto Miró yermo a páramo. Zulon y preguntó Según con voz su solemne, memoria, ¿ya has el palacio congelado del los 7 desierto lotos? debería estar en algún Zulon lugar dijo cercano. fríamente. Lupiao, Correcto. que estaba parado Neter, junto a él, si estás dijo dispuesto a desanimado. jurarme lealtad, Nieli, ¿estás este seguro pequeño de que mundo este puede palacio ser del gobernado desierto solo está por cerca? nosotros dos? Duanjian ha estado Si todavía volando en el cielo insistes durante en esta tanto resistencia tiempo, inútil, buscando durante entonces días, no y tendré todavía más no hemos remedio que encontrado eliminarte. ese palacio del El desierto. maestro abisal El resopló palacio con del frialdad. desierto Si has definitivamente congelado los está 7 cerca, lotos, entonces continuemos eres nuestra invencible en búsqueda. comparación con los Nieli demás dijo en el mundo solemnemente diminuto. después de un Sin breve embargo, momento. Todavía no Cuando será Lupiao fácil vio la controlar confianza todo el de mundo Nieli, diminuto. dijo, jaja, bien, ¿estás entonces diciendo que continuaremos todavía la eres búsqueda. capaz de causar El algunas grupo buscó turbulencias los en mis alrededores planes? sin descanso. Zulon se rió Las cejas de salvajemente. Nieli estaban De fuertemente repente, fruncidas. sintió otras dos Según auras sus y su recuerdos, expresión cambió. el palacio del Miró desierto al debería maestro estar abisal. cerca. ¿No estás Pero, solo? ¿Por qué no por pudieron supuesto, encontrar ni una respondió sombra casualmente después de el buscar maestro durante abisal. tantos días? Bien, No tenía debo sentido admitir que no que te pudieran he encontrar subestimado. una estructura Como tan no enorme estás y solo, majestuosa no después podré de hacer buscar nada durante por tanto ahora. tiempo. Pero mis Nieli demandas caminó siguen siendo las lentamente por mismas. las arenas amarillas Si entregas mientras a Yuyan, recordaba sus recuerdos. nos uniremos a ti Poco y a controlaremos poco, completamente entró en un este estado pequeño profundo. mundo. Mientras Todos los caminaba, recursos aquí nos recuerdos de su pertenecerán. vida anterior Pero si pasaron por persistes su en ir cabeza. contra nosotros, Después de que haya sometido a los en dioses esa vida, espirituales caminó de las otras solo por razas, las tierras ¿a áridas dónde crees mientras que la gente todavía a a su su lado lado caía caía una tras Zulon, Tu tu línea línea de de pensamiento pensamiento es es demasiado demasiado si simple. estuviera nadando en un Incluso si sueño. eres prácticamente Bajo el sol invencible en abrasador este pequeño distante, mundo, un ¿realmente vasto crees palacio que puedes apareció en el controlar horizonte? todo el pequeño mundo Quedó solo? tan impactado por la apariencia del palacio Mi reino que pensó inferior, que en realidad naturalmente, había llegado al tiene cielo, sus propios el medios de legendario autodefensa. palacio de los dioses. ¿Cómo puedes esperar Paso que a los paso, otros dos grandes se acercó reinos al no palacio tengan lo del mismo? desierto. Todavía Todo hay su cuerpo expertos quedó del reino envuelto del en un brillo brillo dorado, y del reino de lava, hasta que llegó a la ¿De entrada verdad del crees palacio que del puedes desierto. someterlos? Luego Aunque abrió no puedas esas ingresar al gigantescas reino puertas nube de doradas sueños y un de la brillo raza deslumbrante humana, casi lo ¿todavía cegó, planeas dominar todo impidiéndole el mundo abrir los diminuto? ojos? El Con maestro gran abisal dificultad, sacudió la cabeza se obligó y se a rió. abrir los Soy ojos demasiado y vio vago enormes para pelear esculturas en el contigo. palacio. Dado que Cada no hay ningún escultura era beneficio al diferente de las hacerlo, demás. siempre y Había cuando un no gigante entres con en la armadura armadura inferior. dorada. Cada Una uno niña de con nosotros aspecto nos de ocuparemos ocuparemos de todo nuestros otro tipo propios de asuntos. criaturas fantásticas. Sin embargo, bajo si los pies atacas, de estas mi esculturas ciudad inferior gigantes no había estará un exenta camino de que expertos conducía hacia dignos. adelante. Zulon miró Nieli siguió el detenidamente camino al y llegó a maestro un abisal. extraño altar. Parecía Colocado imposible con para todo él tipo traer de pergaminos a Yuyan escritos con con palabras poderosamente Emitió un densas. resoplido frío. En el centro La de mujer este Yuyan altar puede estaba el quedarse libro aquí del por el espíritu momento, demoníaco pero temporal. tarde o temprano Una haré que la extraña capturen y la energía se devuelvan. extendió por todo Después el de misterioso hablar, libro, cuando la figura Nieli de Zulon extendió su mano desapareció hacia él. gradualmente A sin partir dejar de ese rastro. momento, Su sintiendo vida que el cambió aura de Zulon había irreversiblemente. desaparecido, Nieli el permaneció maestro en su abisal estado permitió profundo que un dentro rastro del de sangre profundo fluyera mientras por una la multitud comisura de de su escenas boca. continuaban En el pasando por su enfrentamiento de la mente. Benergis hace un Continuó momento, caminando hacia había adelante sufrido con alguna unas expresión heridas. en blanco en su ¿Estás rostro. bien? Sintiendo Ling que Yun Nieli apareció estaba junto actuando al extraño, maestro abisal. Duce y los El demás maestro lo abisal siguieron. negó con la Aunque cabeza estaban y dijo, confundidos Zulon en cuanto se está a lo que volviendo estaba cada vez pasando. más fuerte. Lupiao Si extendió hubiera la mano sabido e que intentó algún día darle sería una tan sacudida a poderoso, Nieli para despertarlo, habría ejercido todo pero mi fue poder para detenido por matarlo en Duce. ese entonces. El estado de Nieli Ahora que parecía ha congelado como los si 7 estuviera lotos, entrenando. me temo que incluso Nieli si caminó los 7 otros 1000 trabajáramos metros juntos, y de repente tal vez pareció no despertarse. podamos derrotarlo. Abrió los No ojos y conoce miró nuestros fijamente límites el y le espacio preocupa vacío que frente tengamos a él y algunas se quedó cartas congelado en escondidas el bajo lugar la como manga. si estuviera en Por shock. lo tanto, Todos no se se giraron atrevió en a la ser dirección imprudente. que Nieli miraba. De lo contrario, ante ellos definitivamente solo se no extendía habría un desierto dejado
pasar este asunto tan No fácilmente. había ningún indicio de un palacio Tianjun del desierto. también apareció al Sin lado embargo, del maestro Abisal. había muchas esculturas Nunca pensé que antiguas ya y muy sería dañadas tan fuerte. esparcidas por la Me temo arena. que no hay nadie Estas en este esculturas pequeño mundo que parecían pueda tener miles mantenerlo de bajo años. control. Sus rasgos Los otros originales 4 ya no eran lo siguieron. indistinguibles. Nadie En sabía sus si ojos Zulon solo se regresaría. podía ver una Por sensación lo tanto, de desolación. es mejor si no muestran toda su fuerza. En la El batalla viento anterior silbaba entre mientras la secta levantaba Plumas nubes de Divinas y arena, la secta Dios como si Demonio, quisiera morí decirles 3 algo. veces. ¿Cómo puede De lo ser contrario, esto? No me habría Nieli dominado miró hasta tal estupefacto punto, la escena dijo el ante maestro él. Abisal con Cuando voz visitó solemne. el palacio del Tenemos que desierto en su restaurar vida nuestra anterior, fuerza lo más rápido era una posible. estructura vasta y majestuosa, Como si hubiera sido de lo construida contrario, por los dioses. me temo que este pequeño Indestructible mundo y terminará atemporal. gobernado Pero por él. ahora,
Cuando regresó a esta vida, desaparecieron en el lugar ya se había quinto piso de la torre infernal negra. Las dos personas que estaban en enfrentamiento no pudieron entrar en el estado mental. ¿Es el palacio del desierto después del que has estado hablando? No era fácil alcanzar que se suponía que era un palacio. El señor demonio se levantó y se convirtió en Nieli y Yuyan. Duce y los demás también abrió los ojos muy cautelosamente al señor demonio. Antes de llegar, preparado había descrito varias veces que el palacio del desierto era el señor demonio miró casualmente a Nieli como un palacio de los dioses. ¿Tienes la intención de seguirme hasta el sexto piso de la torre? Habían llegado allí. No era escalofriante sed de sangre emanó del señor demonio. Es muy probable que Nieli se hubiera enterado de la existencia del palacio de ir más tarde. A través de algún mapa del señor demonio se levantó tranquilamente y subió las escaleras en ahora que lo alcanzaron y lo observaron en su estado actual. Nieli podía sentir que el señor demonio estaba luchando con cada paso. Es muy probable que fuera las llamas negras continuaron fluyendo hacia el cuerpo del señor demonio. Él no sabe la respuesta a esa pregunta. Logró subir las escaleras con confianza. Nieli actualmente está experimentando dolor de cabeza, ya que la voz de Nieli llegó hasta el señor demonio hacia adelante de acuerdo con sus recuerdos. Los pasos del señor demonio se llegó más o menos al lugar mientras giraba fríamente su cabeza hacia Nieli, pero aparte de algunos con ojos llenos de intenciones asesinas. No había nada más allí. Luego dio media vuelta y se pudieron encontrar las otras escrituras. Solo te lo recordaba sin por buena voluntad, el libro del espíritu, pero en cambio me trataron con hostilidad. ¿A dónde podría haber ido es realmente aburrido demoníaco temporal? Nieli permanecía haber desaparecido. Reanudaba sus intentos de comprender el dolor en la cabeza. Dado que el señor demonio ya se dirigía al sexto piso de la torre, sus ojos se retorcían constantemente. Eso significaba que finalmente las imágenes de lutearse en paz. Duce y el resto se retorcían. Su conciencia se desvió. Todo se volvió en un estado profundo dentro de un estado profundo. Nieli lanzó un aullido lentamente como si estuviera elevándose hacia las nubes de ser cabalgando sobre la niebla. Nieli, vagamente, ¿qué está pasando? Nieli podía ver la forma de un huevo suspendido en el aire. Xiao Niner y el huevo estaba lleno de grietas y parecía contener un tipo de energía profunda. La audición de Nieli se desvaneció gradualmente. Nieli podía sentir que este huevo ocultaba una criatura poderosa y aterradora. El palacio del desierto ya no estaba y misteriosa. El libro del espíritu demoníaco temporal una profunda sensación de sed de sangre e intención asesina fue lanzada hacia él. ¿Qué estaba pasando? En su vida anterior, a través del intenso dolor, la conciencia de Nieli entró en una oscuridad silenciosa. Era consciente de que lo que sentía un mes después ahora era el poder oculto en el linaje de todo floreció y bulló como antes. Sus antepasados experimentaron innumerables baños de sangre y el aura asesina ya se han convertido en sus hogares. Este tipo de aura que asesina incluso hizo que Nieli sintiera miedo. Los muros de la ciudad Gloria también se han elevado varios metros y una energía creciente se nubló sobre la ciudad. Las defensas de Ciudad Gloria se habían reforzado, con un total de 5.000 matrices de bestias demoníacas distribuidas alrededor de la ciudad. Después de terminar esta ronda de toneladas de otros métodos Nieli se prepararía para destruir incluso si fuera invadida basado en la enorme horda de bestias que acababa de liberar. Ciudad Gloria podría definitivamente una existencia peligrosa. En el campo marcial tan pronto como esa idea cruzó por la mente de Nieli, actualmente se está entrenando un gran número de jóvenes. Inmediatamente abrió los ojos, los jóvenes rápidamente sacó el huevo y observó el árbol que estaba al lado del campo silbaba con el viento. Una energía todos estos jóvenes se practicaban poderosas técnicas de cultivo. Ya se me acabó ya hay bastantes de ellos que han alcanzado el rango plata de espiritista demonio. Los ojos de Yuyan también estaban fijos en el huevo en la mano de Nieli. Cuando se convierta la cáscara del huevo se rompió y las aterradoras ondas de energía se calmaron. No muy lejos una cabeza redonda de color amarillo dorado. 4 años inmediatamente después, un objeto parecido a una bola con un líquido de un árbol por todo el cuerpo encontraba un enorme pájaro creado enteramente de metal. Fijó su mirada en la criatura. Cualquiera que lo viera no podría resistir una sonrisa y se levantó temblando, ya que tiene un cuerpo amarillo dorado y un vientre casi humana. Con un pequeño par de alas que un breve momento en su espalda. El pájaro cuando caminaba como un rayo de luz, su cuerpo se contorneaba de izquierda a mansión derecha del señor de la ciudad Yeziyun abrió se estaba bañando en el patio de la mansión con una mirada de profunda tristeza. La criatura caminó hacia el lado de Nieli, ya pasándose de izquierda a derecha, pero Nieli aún no había recuperado la pierna con su cabeza redonda. Durante este periodo de tiempo, redondo miró inocentemente a Nieli. Se turnaron para cuidarlo. Nieli había estado reuniendo ahora las tres leyes de Xiao Niner y estaba preparado para regresó a casa para bañarse. Sin embargo, cuando se sentó en silencio mientras el agua reflejaba su hermoso rostro pequeño, el contorno de su perfecta figura este pequeño no parecía ser tan peligroso como dos lágrimas cayeron de su rostro. Nieli todavía quería hacerle saber que era esa persona mantenía un ligero vínculo con él. Sin embargo,
Durante la incubación del misterioso huevo, algunas palabras. Yuyan también se Su había corazón asustado, se llenó de dolor porque la mientras energía oraba que a los había cielos. descargado era simplemente demasiado poderosa. Sin Mientras embargo, Nieli pudiera ahora que recuperar había su visto al conciencia, pequeño que ella realmente estaría había dispuesta surgido a del dar huevo, cualquier cosa. incluso ella Incluso quedó su atónita. vida. De repente, Yuyan no pudo un evitar sonido de preguntar, golpe vino desde Nieli, afuera cuando la ¿qué voz es de esta Xiao Sue criatura? sonó. Nieli intentó Nieli sentir parece el haber aura de la recuperado criatura, un poco de su pero fue conciencia. incapaz de detectar Niner te la está más llamando mínima para que onda de vayas energía rápido. del pequeño. Nieli No recuperó pudo la evitar conciencia. dudar de si esta criatura Yeziyun realmente quedó era atónita la que por un había breve salido del momento. cascarón de Luego ese huevo. inmediatamente se levantó del agua. Antes de que el No huevo había tiempo que eclosionara, perder en el había cuidado de absorbido una pequeñas enorme cosas. cantidad de energía. Gotas de ley agua Nieli. gotearon de su piel Sin blanca embargo, como el jade ahora no mientras había ni la más rápidamente mínima ordenaba onda y salía proveniente de su él. habitación después de ponerse la ropa. Le gritó el Después pequeño de a salir Yuyan de su con voz habitación infantil. Inmediatamente La dura mirada entró de en otro Yuyan patio de la lentamente mansión se volvió del señor gentil de la cuando ciudad. dijo, En otro este patio pequeño de la no mansión parece del una señor gran de la amenaza. ciudad. ¿Deberíamos Nieli estaba conservarlo? acostado en una La cama mirada con de los Nieli ojos volvió a cerrados. caer hacia el De vez en pequeño. cuando, en el Un instante rastro de de expresión expresión de dolor Nieli aparecía en su ciertamente rostro. había sentido una Desde que horrible Yeziyun sed de se sangre. fue. Pero Pero al al ver ver su su había apariencia estado inocente haciendo y guardia despistada, al lado de Nieli. su corazón Durante también se todo el ablandó. mes, no se Después había de todo, tomado un solo esa sed descanso de sangre había provenía de descansado su bien. línea de sangre. Su rostro estaba Acababa de demacrado nacer y en sus este ojos mundo y enrojecidos, aún no había delatando cometido el ningún hecho de error. que había estado Además, llorando. desde la Sus manos de perspectiva color Nieli, blanco jade no estaban era un fuertemente problema entrelazadas con las de Nieli mientras Nieli use su intentaba propia enviar la energía fuerza para de su reformar al propia pequeño alma a su desde su cuerpo. nacimiento y Cuando revertir la sintió un sed de ligero sangre en su movimiento en línea la de mano de sangre, Nieli, no debería seguir el inmediatamente camino de envió sus a Xiao ancestros Sue a cuando buscar a crezca. Yeziyun. Entonces Antes lo conservaremos. Era como si la Dijo energía Nieli. en el cuerpo de Ya Nieli tiene un hubiera plan sido en mente absorbida para hasta reformarla dejarla seca. No importa lo que intentaron. El pequeño Nada obviamente funcionó, no podía entender pero de ahora que estaban podía hablando sentir que la Nieli y fuerza Yuyan y regresaba simplemente se lentamente quedó a allí él. con una expresión Inmediatamente de asombro en se su secó las rostro, lágrimas de la cara afectado mientras por lo enviaba adorable más que era fuerza el del pequeño. alma a su cuerpo. Yuyan voló y aterrizó junto a él. Le dio unas palmaditas en la cabeza redonda al pequeño y le dijo, Capítulo de ahora en 257. adelante, ¿vendrás con ¿Ataque nosotros? enemigo? Tendrás que Debido a escucharnos. que había agotado la fuerza ¿Vale? de su alma, El pequeño todo el pareció cuerpo de entender Xiao las Niner palabras se de sentía Yuyan débil y sin una asintió pizca con de la fuerza. cabeza. Su Nieli, hermoso rostro mira, estaba empapado parece de que el sudor pequeño y me parecía entendió. un poco pálida. Yuyan lloró Al ante mismo la tiempo, sorpresa inesperada. Nieli sintió como el si pequeño estuviera abrió la boca y experimentando mordió un el largo vestido de sueño. Yuyan. En el sueño, Arrancando una vio gran morir parte a su de la familia. tela. El Su vestido amante de y sus Yuyan amigos fue uno por tejido uno con mientras Lavenergy. él permanecía impotente. Era imposible que una Luego, persona común una y vez que corriente lo obtuvo un rompiera. método para revivirlos, Sin embargo, el el emperador pequeño sabio le rasgó el procedió a vestido con extinguir tanta toda su facilidad esperanzas. como si fuera de papel. Al final, Tomada lo por dejaron sorpresa, solo para la sufrir mitad una inferior muerte del amarga. cuerpo de Yu Yan Debido quedó al misterioso libro del desnuda. espíritu demoníaco Dejando solo temporal, una tira de color rosa resucitó y se le desgarrado dio una asterisco segunda asterisco oportunidad. A Sin través de embargo, las lágrimas, la causa de se todos podían estos ver eventos, vagamente los contornos el libro de su temporal trasero de Monespirit, perfectamente redondo ahora y regordete. regordete. Mientras Al verlo, pensaba en ello, Nieli no pudo Nieli evitar sintió que le reírse. dolía aún Por más lo la general, cabeza. Yuyan No se podía comportaba entender lo que noblemente, estaba pasando, pero ahora el pequeño soñó le que había justo roto cuando el estaba a vestido. punto de Por agarrar suerte, el libro del espíritu no había nadie más demoníaco presente. temporal. Se De lo convirtió en contrario, un rayo de luz Yuyan y se habría desapareció sentido en el vasto demasiado cielo. avergonzada para El volver libro a del mostrar espíritu su rostro en demoníaco público. temporal fue la causa fundamental La de cara todo de lo que Yuyan existía instantáneamente actualmente se puso negra. Podría ser que cuando Ella volvió voló a la hacia vida, los hombros de fue Nieli y resucitado en una rápidamente línea de hizo tiempo girar diferente, otro vestido con una que Lavenergy. no contenía la Qué cosa existencia tan del libro del pervertida. espíritu demoníaco Será mejor temporal. simplemente El matarlo. intenso dolor en su El cabeza tono de le Yuyan hizo era recuperar gélido y lentamente estaba el lleno de conocimiento. intenciones asesinas. Cuando abrió los ojos, el pequeño vio a parecía Xiao muy Niner feliz soñando mientras bajaba junto la a su cabeza cama. y se tragaba Llevaba una un parte vestido del rosa vestido y de tenía Yuyan. manchas de lágrimas Nieli en no la pudo cara, reprimir su lo que sonrisa mostraba cuando una dijo, vista bastante hermana lamentable. Yuyan, no lo hizo Desde a su propósito. cuello blanco perla No sabía que estaba su su delicada delicada clavícula clavícula y parecida simplemente al jade. pensó que era todo Tos, tos. Lavenergy. Parece Nieli que este tosió tipo es una avergonzado criatura e que inmediatamente inmediatamente desvió su mirada Yuyan hacia resopló. otra parte. Aunque su Xiao cuerpo Niner, había sido que visto había por estado Nieli llorando antes, con la cabeza fue gacha, entonces cuando de su repente cuerpo se divino sentó apenas se atónita. había formado. Ella inmediatamente Nadie podría levantó ser la cabeza culpado por cuando esa la incidente, incidente pasó por sus pero ojos. esta vez, ella Su miró a vestido se Nieli había roto y estupefacta Nieli por un la había momento y visto
luego otra vez. se abalanzó sobre Esto él. fue realmente Nieli, vergonzoso. ¿estás despierto? Sin embargo, las Xiao palabras de Niner Nieli abrazó calmaron fuertemente un poco a a Yu Nieli, Yan y su expresión todo esto facial parecía se un relajó. sueño. Según Lo que la Nieli, asustó. la Venergi Nieli era había estado equivalente a inconsciente comida para el durante mucho pequeño. tiempo y Xiao La Niner criatura estaba todavía no preocupado sabía de que que nunca eran los recuperaría la vestidos. conciencia. Pequeño, Una no fragancia puedes y simplemente suavidad romperle entraron el en el vestido a abrazo una de chica. Nieli. ¿Lo Quedó entiendes? atónito por un breve Nieli se momento puso cuando en un rastro cuclillas de y usó su gentileza dedo pasó para por sus golpear la ojos. cabeza del pequeño.
El pequeño asintió y parecía aunque no haber sabía entendido cuánto lo que tiempo Niel había estado acababa fuera. de decir. Tenía la idea Sus de ojos que había redondos sido por deambularon bastante y se tiempo, posaron en el ya que vestido Xiaoner reformado parecía de como si Yuyan. casi se hubiera Sus muerto ojos de repente preocupación. se iluminaron y Le dio comenzó una a tierna gritar palmada mientras en la parpadeaba espalda mientras el intensamente. ligero aroma de Al una ver dama esto, llegaba hasta Yuyan él. no pudo evitar Mientras cerrar él sus estaba largas y fuera, delgadas Xiao piernas. Niner casi debió Agarrando haberse su muerto vestido de y mostró una preocupación. expresión facial Sintiendo el diferente. calor del cuerpo Los de vestidos Nieli, formados a Xiao través de Niner la ahora Benergy estaba no eran segura tan de que no fáciles de estaba romper en soñando. circunstancias El abrazo normales, dejó un sonrojo en incluso su con rostro, armas poderosas. pero todavía no Por estaba supuesto, dispuesta a no soltarlo. debería tener que Ella preocuparse sintió de esa que se ternura rompa. y sintió que Sin en ese embargo, momento, el filo de Nieli los le dientes del pertenecía. pequeño hizo De que su repente, vestido pareciera dos nada. figuras entraron Yuyan corriendo se en la sentía habitación. extremadamente Al ver a deprimido. los dos abrazándose, Nieli extendió Xiao las manos con inmediatamente giró la exasperación. cabeza y dijo: No tengo "No vi más nada". ideas. De Ustedes repente, dos deberían parece que ya no continuar. puede entender el lenguaje Levantando humano. la cabeza Parece para que la mirar a hermana Ye Yuyan Yun, tendrá que Nieli cambiarse a vestidos inmediatamente se normales a avergonzó partir un de poco. ahora. Justo cuando estaba a punto de el explicarle rostro la de Yu situación, Yan se puso negro. notó las lágrimas En en una su batalla rostro. entre dioses La expresión de espirituales, sus ojos ¿qué no era de podría celos, hacer un sino de vestido una común y especie de corriente? alegría. Como Sería si dos destruido personas en se una volvieran a batalla. encontrar después ¿Por qué de no te tanto cambias tiempo? a un vestido Caminó normal hacia para uso Nieli diario y se te sentó en quedas la con otro silla en la hecho de la cabecera Benergy? de la cama. Mientras Nieli estuviera vivo, Nieli no pudo nada más sonreír importaba. mientras hacía su Durante el sugerencia. tiempo que Nieli Mientras estuvo Nieli fuera, y Yu Yan Ye Ziyun conversaban, ya pensó en la todo. atención del Si pequeño pudiera vagaba. recuperar la conciencia, Parecía estar ella buscando nunca algo para volvería comer a mientras pelear su con estómago Xiao Niner. retumbaba con un Ante ruido la muerte, audible. ¿qué importa De el resto? repente, cuando vio a Reaccionó Ye a Ziyun algo. sentada Abrió junto la a la boca cama y con una empezó a mirada inhalar. llorosa. Las Nieli llamas sintió negras como en el si su quinto corazón piso se estuviera a reunieron punto de rápidamente derretirse por en su una gentil enorme mirada. vórtice. Se El podría estómago decir del que los pequeño cielos le era han originalmente concedido la plano. gracia al permitirle Mientras inhalaba reencontrarse las con llamas ella en negras esta del vida. quinto piso, Extendió la ese mano y estómago tomó a Ye comenzó a Ziyun en inflarse. sus brazos mientras Poco sus después, ojos también las se llamas llenaban de negras del lágrimas. quinto piso se Habiendo extinguieron. experimentado todas Una las vez turbulencias realizada de la su vida tarea anterior, el pequeño lo se único que convirtió Nieli en temía una más bola era de redonda. todo lo que estaba Se dio unas experimentando palmaditas ahora en el era solo estómago un con sus sueño. alas cortas. Sin y embargo, soltó un eructo ahora de que vio a las dos satisfacción chicas mientras una frente a mirada él, de satisfacción pudo asegurarse de su que rostro. realmente estaba En ese vivo momento, en este mundo. ya no podía Ye moverse Ziyun y Xiao normalmente Niner y en terminó realidad rodando no como estaban una peleando. pelota. Nieli Xiao y Sue Yu miró Yan estupefacta quedaron mientras atónitos los mientras lo engranajes de su observaban. cerebro dejaban Esas de eran girar las por el llamas shock. negras del quinto Sin piso embargo, de la torre ahora que infernal lo negra. pensaba, Todos en fueron realidad tenía absorbidos sentido. por este pequeño. De hecho, el cuero mientras cabelludo de estuvieran Niel y vivos, hormigueo. nada era más Este pequeño importante. era simplemente En este mundo demasiado turbulento, aterrador. nadie sabía si Básicamente es un seguirían monstruo viviendo que en el puede próximo devorar momento. todo tipo de energía. Si ya es tan aterrador desde Por el eso, nacimiento, lo más ¿cómo importante será en el sería futuro? disfrutar el presente Nieli con no la sabía persona por más cuánto importante. tiempo podría soportarlo. En ese momento, el Duan pequeño Jian, arrulló mientras Lu Piao, rodaba hasta los Du pies Fei de y el Nieli resto y también acariciaba llegaron. su pierna. Al entrar a la Pareciendo muy habitación, obediente. sus ojos se Nieli se abrieron quedó cuando en vieron a silencio Nieli por un siendo breve abrazado momento. con una belleza A en través cada de la brazo. fuerza de su alma, Lu Piao se sintió rascó el la vínculo cabeza. que los conectaba y su Maldición. corazón se ablandó. Este bastardo de Olvídalo, Nieli es realmente decidió continuar escandaloso. con su plan de Esas dos reformar a la chicas criatura. eran las diosas del Al mismo Instituto tiempo, Houli Orchid, en el de las noveno que piso de las innumerables tierras de la chicos se muerte han de enamorado. 9 capas, los Ahora 7 ambos expertos fueron se miraron tomados en por estado de Nieli. shock. Sin ¿Qué clase embargo, de bestia ahora que demoníaca Lu es Piao ese sabía pequeño? que Nieli había Tener una fuerza recuperado tan la poderosa. conciencia, De estaba hecho, feliz en absorbió su todas corazón. las llamas negras Dulce del quinto sonrió. piso de la torre Mientras infernal Nieli negra. recuperara la Una conciencia, profunda conmoción el se resto de reflejó ellos en el podrían rostro de estar Tianjun. tranquilos. El maestro ¿Cuánto abisal tiempo frunció he estado levemente fuera? el ceño y dijo: Nieli le ninguno de preguntó a nosotros Du había Fei visto y a los nunca demás. a esta criatura antes. Has estado Me temo fuera que no por es más una de un bestia mes. demoníaca, sino Du una Fei bestia respondió espiritual. seriamente. ¿Una bestia espiritual? ¿Más de un mes? El linaje Nieli antiguo estaba asombrado. Lin Yun y el resto Sabía que quedaron había estado atónitos. fuera durante mucho Sin tiempo. embargo, Pero ahora solo que lo pensó que pensaban, habían sido 2 solo o las 3 bestias días, espirituales lo que por sí tendrían solo ya tal sería fuerza. bastante impactante. Una bestia espiritual Nunca debe imaginó reconocer que a su estaría amo al fuera nacer por y más de tener un mes. conexiones mutuas con Nieli, él. ¿cómo está tu cuerpo? Estableciendo Preguntó una Lu Piao, conexión del alma sintiéndose segura un e poco inquebrantable incómodo. con su maestro. Aunque normalmente la era suerte un de imbécil, este joven es todavía realmente estaba muy excelente por preocupado haber por criado Nieli. una bestia espiritual. Nieli hizo circular su ley Incluso de los energía viejos por como un breve nosotros momento. no podríamos Luego conseguir sacudió una la bestia
bestia espiritual no de pasa bajo nada. grado. Mi cuerpo Dijo está bien. Tianjun con envidia. Su cuerpo seguía Incluso siendo en el el reino mismo de que las ruinas antes. draconianas, Aparte de las un bestias ligero dolor de espirituales cabeza, eran muy raras. no hubo ningún problema Al mismo importante. tiempo,
Nieli Sin se embargo, inclinó lentamente no podía mientras entender bajaba la por qué cabeza había para estado mirar al inconsciente pequeño durante tanto en tiempo. su vida anterior, Pero por mucho Nieli que lo había pensó, poseído una no bestia pudo espiritual. encontrar una respuesta. Por lo tanto, ahora sabía que que el el libro tipo del de espíritu existencias demoníaco eran. temporal En el había momento en que desaparecido, una bestia ¿cuál debería espiritual ser su naciera, siguiente paso? formaría un vínculo Parece de que alma tendría que inquebrantable esperar y con su ver maestro. después de llegar al Sin reino embargo, de las ruinas cuando este dracónicas. pequeño nació, Nieli tocó aunque su Nieli pecho. podía sentir Las dos vagamente un páginas rastro de remanentes del conexión libro del del alma, espíritu no era demoníaco irrompible. temporal todavía Podía estaban sentir con que él. esta criatura Parece que tendrá que definitivamente no esperar era para ordinaria. desvelar el misterio Al del ver la libro del expresión de espíritu satisfacción demoníaco de este temporal. pequeño, Rápidamente, Nieli no pudo evitar la noticia de que encontrarla Nieli divertida. había despertado Este se pequeño extendió por tiene toda una la mansión sabiduría del señor de la espiritual ciudad. extremadamente Cuando alta. escucharon que De Nieli ahora había en recuperado adelante, la conciencia, te llamaré Hindan tanto II. Yezón como Yemo se Nieli no sintieron pudo aliviados. evitar reírse. Inmediatamente En este dejaron momento, los asuntos este en sus pequeño manos era y tan corrieron redondo a la que no sala se de parecía en recuperación nada de a un Nieli. huevo. Además, su cuerpo era de color amarillo Con la ayuda dorado, de Yeziyun por y lo que Xiao este Niner, nombre era muy Nieli apropiado. salió de la cama y comenzó a moverse mientras la fuerza regresaba lentamente a su cuerpo. Nieli y el resto caminaron hacia el patio, donde los pájaros cantaban y las fragancias de las flores daban una densa sensación de primavera. Nieli reflexionó por un breve momento y luego dijo: en poco tiempo, tendremos que dirigirnos al reino Ruinas Dragón. Tengo que regresar con mi familia y despedirme. Yeziyun pensó por un momento y dijo: tu cuerpo aún no se ha recuperado, así que es mejor que descanses primero. ¿Por qué no envío a alguien para que lleve a mi tío a la mansión del señor de la ciudad? Para evitar que los miembros de la familia de Nieli se preocuparan, les habían dicho que Nieli se estaba concentrando en su cultivación. Por lo tanto, la familia de Nieli aún no sabía que había estado en coma. Nieli reflexionó por un momento y asintió con la cabeza. Bien entonces. Mientras conversaban, Yezón entró corriendo. Había estado muy preocupado cuando escuchó que Nieli estaba en coma. Aunque a menudo discutía con Nieli, en su corazón, Yezón ya había aceptado al niño como su yerno. Al ver a Nieli todavía vivo y activo, un rastro de sonrisa apareció en el rostro de Yezón. Yezón tenía una expresión seria y dijo: Nieli, mocoso, finalmente te has despertado. Si convirtieras a mi hija en viuda a una edad tan joven, me aseguraría de darte una lamentable lección. Ante las palabras de su padre, Yeziyun se sonrojó y pisoteó. Nieli acababa de recuperar la conciencia no hace mucho y su padre ya estaba hablando de cosas tan irrelevantes. Nieli sonrió. Gracias por preocuparte por mí, suegro. Ya estoy bien. Nieli había estado inconsciente por mucho tiempo, pero ahora que vio a Yezón nuevamente, no pudo evitar sentir una sensación de cercanía hacia él. Por lo tanto, Nieli no intentó discutir con él. ¿Por qué este niño de repente se volvió tan humilde? Se preguntó Yezón. ¿Podría ser que después de despertar del coma se iluminó? Miró a Yeziyun, Duce y el resto. Estos niños eran ahora la esperanza de Ciudad Gloria. Lo único que lo hizo sentir triste fue que Nieli y el resto estaban a punto de dirigirse al reino Ruinas Dragón. Aunque no sabía qué tipo de lugar era el reino de las ruinas draconianas, sabía que debería ser un lugar muy distante. Sin embargo, si un aguilucho no extiende sus alas, nunca llegará a ser un águila majestuosa. Los viejos como el propio Yezón deberían simplemente sentarse y dejar que los jóvenes tomen vuelo. La atmósfera en esa ala de la mansión era muy animada y todos se sentían alegres y armoniosos. Tanto Nieli como Yeziyun estaban disfrutando de esta reunión. Aunque Yezón todavía parecía muy imponente, cuando miró a Nieli y Yeziyun, había ternura en su mirada. Cuando vio lo feliz que estaba su hija, él tampoco pudo evitar sentirse feliz. En este momento, Ciudad Gloria era mucho más segura que nunca. Incluso si Nieli y su grupo se fueran, con tantos 10.000 conjuntos de bestias demoníacas y tantos expertos rango leyenda presentes, tenían fuerza más que suficiente para garantizar la seguridad de Ciudad Gloria. El sol se hundió lentamente mientras la cortina de la noche se cubría. ¿Por qué no vino el abuelo?, preguntó Yeziyun, desconcertado. Sí, debería haber recibido la noticia. Yezón también estaba un poco desconcertado. Aunque Yemo se estaba cultivando actualmente, una vez que supo que Nieli había recuperado la conciencia, debería haberse apresurado. Mientras conversaban,
De repente el sonido de una intensa pelea sonó en toda la mansión del señor de la ciudad. Asterisco auge. Asterisco asterisco auge. Asterisco asterisco auge. Asterisco algunos edificios quedaron destrozados. ¿Qué pasó? Yezón frunció el ceño mientras se levantaba abruptamente. La mirada de Nieli también reflejaba desconcierto. ¿Quién se atrevería a cometer tales atrocidades en la mansión del señor de la ciudad? En este momento, aparte de algunos expertos de rango leyenda, la mansión del señor de la ciudad todavía estaba protegida por los 10.000 conjuntos de bestias demoníacas. A menos que hubieran venido varios expertos rango semidios, sería imposible que los intrusos salieran con vida. Vamos a ver. Yezón saltó hacia la dirección de donde provenían los sonidos. Nieli inmediatamente materializó un par de alas blancas y negras y se elevó. Duanjian, Duce, Yeziyun y el resto lo siguieron. Asterisco auge. Asterisco asterisco auge. Asterisco asterisco auge. Asterisco había estallado una intensa pelea en el centro de la mansión del señor de la ciudad. Innumerables edificios quedaron destrozados y el polvo llenó el cielo. Parecía como si hubiera azotado una tormenta aterradora. Innumerables expertos de Ciudad Gloria estaban en los árboles, en las paredes y en los techos, todos observando la intensa pelea en el centro del patio. Una pelea de este calibre era simplemente demasiado aterradora. No era algo que personas como ellos pudieran soportar. Por lo tanto, nadie se atrevió a acercarse. ¿Quién se atrevió a comportarse tan groseramente en la mansión del señor de la ciudad? Estás sintonizando el canal de YouTube, Crónicas del Fénix. No olvides suscribirte y unirte a nosotros en este viaje para descubrir las historias más cautivadoras.